La noche oscura del alma puede producir una sensación amorfa, carente de significado, forma o dirección. El hecho de utilizar imágenes para representarla y conocer a personas que hayan pasado por esa experiencia y hayan sobrevivido a la misma, nos sirve de ayuda. Las grandes historias y mitos de muchas culturas también sirven de ayuda al permitirnos imaginar un esfuerzo humano que nos inspira y ayuda a comprender la situación. Una antigua historia que arroja luz sobre la noche oscura se refiere a un héroe que es engullido por un pez gigantesco. El héroe, o mejor dicho el antihéroe, pues es una víctima de las circunstancias, permanece en las entrañas del pez mientras éste lo transporta a través del agua. Dado que se trata de una historia asociada con el hecho de que el sol se pone en el oeste y viaja por debajo de la superficie del agua hacia el este para salir al amanecer, en ocasiones este tema se denomina travesía nocturna. Es un pasaje cósmico utilizado como metáfora para describir nuestras noches oscuras, cuando nos sentimos atrapados en un determinado estado de ánimo, o por circunstancias externas y apenas podemos hacer nada sino esperar a ser liberados. Imagina que tu estado de ánimo sombrío, o la fuente externa de tu sufrimiento, es un contenedor gigantesco y vivo en el que permaneces cautivo. Pero este contenedor se mueve, se dirige a un lugar, te transporta a donde tú necesitas ir. Por más que te disguste la situación en la que te encuentras, conviene que te la imagines de forma constructiva. Quizá te encuentres en estos mismos momentos embarcado en una travesía nocturna. Quizá sientas a veces en tu oscuridad que algo se está incubando, o que tú te estás preparando para afrontar la vida, y te diriges a un determinado lugar, aunque no existan señales externas que lo indiquen. El vientre de la ballena constituye naturalmente una especie de útero. Al replegarte en tu interior y en tu incertidumbre, te asemejas a un niño que aún no ha nacido. La oscuridad es natural, forma parte del proceso de la vida. Puedes sentir la esperanza, por leve que sea, de que la vida sigue adelante, aunque tú no tengas ni remota idea de hacia dónde te diriges. Es una época en la que debes esperar y confiar. Es preciso que tú soportes con paciencia estos momentos difíciles y dejes que el tiempo lo aclare todo. La historia clásica de la travesía nocturna es el relato bíblico de Jonás. Dios pidió a Jonás que contara a los habitantes de la ciudad de Nínive que su conducta lo enojaba, pero Jonás intentó escapar embarcándose hacia la lejana ciudad de Tarsis. Estalló una tormenta y los marineros comprobaron que Jonás pretendía rehuir esa misión. Al fin de salvarse lo arrojaron por la borda y un gigantesco pez lo engulló. Jonás permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches antes de que éste lo vomitara en tierra firme. Dios lo llamó de nuevo y esta vez Jonás obedeció sus órdenes. Es posible que en tu noche oscura tú experimentes una sensación que podríamos denominar oceánica, de hallarte en el mar, surcando el mar, o inmerso en las aguas del útero. El mar constituye el vasto potencial de la vida, pero al mismo tiempo es la noche oscura de cada uno, que quizás nos obliga a renunciar a una parte de los conocimientos que hemos adquirido. Conviene que periódicamente desmontemos el desarrollo del yo, que tantos esfuerzos nos ha costado, que deshagamos el yo y la cultura que hemos ido tejiendo a lo largo de los años. La travesía nocturna nos transportará a nuestro yo primigenio, pero no al yo heroico que se quema y es sometido a juicio, sino a nuestro yo original, a nuestro yo como un mar de posibilidades, a nuestro yo más noble y profundo. Es posible que estés tan influido por la exigencia moderna de triunfar a toda costa,
que quizás no aprecies el valor de desandar el camino. No obstante, en cierto aspecto, retroceder significa regresar a los orígenes, apartarse de la línea de combate de la existencia, recordar los dioses, los espíritus y los elementos de la naturaleza, inclusive nuestra propia naturaleza original, la persona que era cada uno al principio. Regresamos al útero de la imaginación para que nuestra gestación se recicle. Renacemos y morimos constantemente, hasta el día en que hallamos las aguas restauradoras de la noche. El gran teórico del arte teólogo Ananda Coomaraswamy dejó dicho: ningún ser puede alcanzar el grado superior de la naturaleza sin dejar de existir. Durante la noche oscura deja de existir una parte de nuestro ser, nuestro ego, nuestro yo, nuestra creatividad, nuestro significado. Es posible que halles en la oscuridad la clave de tu fuente, el alma profunda que hace que seas quien eres y sostiene los secretos de tu existencia. No basta con apoyarte en la brillantez de tus conocimientos y tu intelecto. Debes entregarte de forma receptiva a los poderes naturales de transformación que siguen siendo misteriosamente oscuros. Un poderoso ejemplo de esta travesía nocturna es el último año de la vida de Santo Tomás Moro de Inglaterra. Era abogado, teólogo y persona muy culta, que fue condenado a muerte por Enrique VIII por no reconocer formalmente la validez del divorcio del rey. Hacerlo equivalía a contradecir la doctrina de su religión. Moro fue encarcelado en una pequeña celda abovedada en la Torre de Londres, una habitación carente de muebles y con las paredes encaladas, un espacio semejante a un útero, que constituía una metáfora muy concreta de la terrible embarcación en la que se hallaba Moro. Al entrar en esa habitación, incluso hoy día, puede uno imaginarse las entrañas de un animal gigantesco, y fue en ese espacio uterino donde Moro pulió sus ideas y su conciencia. La familia de Moro, especialmente su adorada e inteligente hija Margaret, trató de convencerlo de que accediera a los deseos del rey. En una carta escrita a su hija, desde la torre, Moro utiliza el símbolo de Jonás. En cuanto a mí, suplico humildemente a Dios que me conceda la gracia de aceptar con paciencia este elevado gozo, de modo que después de la tempestad de estos tiempos tormentosos, su gran misericordia me conduzca al puerto seguro de la jubilosa bienaventuranza del cielo. Moro escribió a Margaret que no podía conciliar el sueño al pensar en las posibles y dolorosas muertes que quizá le aguardaban. Sentía un temor abrumador en su corazón, pero en medio de esa pesadilla experimentó una profunda paz porque tenía la conciencia tranquila. Es posible que nadie comprendiera su postura con respecto al rey, pero lo cierto es que Moro poseía profundas convicciones basadas en su fe religiosa. Tomás Moro fue una figura semejante a Jonás, que tuvo que dedicar un tiempo a comprender cuál era su misión. Esta contradecía todo cuanto él deseaba y se contraponía a los afectos de su corazón, pero halló una paz y un equilibrio inescrutables en su fe y sus creencias. Dedicó el tiempo que permaneció encarcelado a profundizar sus ideas y convicciones. La lección que podemos extraer de este ejemplo es que ninguna pérdida es demasiado grande, ni ningún reto demasiado abrumador, siempre y cuando uno esté fundamentado en su visión y sus valores a medida que sigue su destino. Hasta el último minuto Moro se sintió tentado de renunciar a su decisión, pero el haber podido pulir su visión en la cárcel le permitió mantener sus valores claros. Por más que se sintiera apesumbrado y aterrorizado, se dejó guiar por la claridad de su visión.
Moro fue un hombre extraordinario que se encontró en circunstancias extraordinarias y no sobrevivió físicamente. Es posible que tú atravieses en estos momentos una crisis capaz de transformar tu vida, aunque de menores proporciones. En medio de la tormenta personal que atraviesas, puedes descubrir la forma de mantener tu visión clara y permitir que tu travesía nocturna defina tu vida. Piensa en una noche oscura como parte de la vida orgánica. Evitarla sería como elegir solo comida artificial que no se estropee nunca. Como persona natural que eres, tú sentirás una amplia gama de emociones y atravesarás por numerosas y variadas experiencias. A lo largo de tu vida, unas partes de ti crecerán y prosperarán, otras se pudrirán. El estar triste, sufrir, luchar, sentirte perdido o impotente, forma parte natural de una vida humana. Al dejarte transportar por la ola de tu noche oscura, potencias tu identidad, caminas hacia la persona que debes ser. Para experimentar una sensación de bienestar, tienes que brillar, pero es preciso que ese brillo no sea superficial. Puede brotar de algún lugar profundo de tu interior oscuro, pero que posee tu propia luz. Santo Tomás de Aquino dijo que un elemento central en la belleza es su esplendor, pero otros escritores, Baudelaire, el Marqués de Sade, Beckett, Sexton, incluyen una luminosidad oscura, lo que la psicoanalista francesa Julia Kristeva llama, según una antigua tradición, el sol negro. Imagina que hay un sol negro en lo más profundo de tu ser, una luminosidad oscura que es menos inocente y más interesante que la ingenua luz del sol. Este es uno de los dones que una noche oscura te ofrece. Humphrey Bogart fue uno de los muchos actores que poseían esa luminosidad oscura que resplandecía a través de sus personajes. Sus padres eran alcohólicos y adictos a la morfina, y durante su infancia pasaron mucho tiempo alejados de él, quedando al cuidado de unas personas que lo azotaban. Posteriormente, trabajando duramente como actor contratado por unos estudios cinematográficos, interpretó numerosos papeles de detective rudos y de asesino, transformando su tristeza y dureza en una forma que le iba como anillo al dedo. Eric Lacks, su perspicaz biógrafo, dice que su eficacia como actor se debía a su capacidad de proyectar la sensación de algo que latía bajo la superficie. Bogart convirtió a sus personajes Sam Spade y Philip Marlowe en personajes deseables y remotos, a la vez demasiado cínicos y demasiado honestos para ser auténticos. No pretendemos presentar a Bogart como la solución ideal a una noche oscura, sino como un ejemplo de cómo una persona puede, cuando menos, construir algo positivo a partir de una experiencia negativa. Una de las películas que protagonizó se titulaba The King of the Underworld, el rey del mundo subterráneo, la imagen perfecta de su suerte. En sus películas representó a la perfección el personaje de Lampa, porque en su infancia había conocido un infierno emocional. Tanto en su infancia como en su sometimiento a los estudios cinematográficos, Bogart atravesó por duras noches oscuras. Paradójicamente fue la oscuridad del personaje creada por esos tormentos lo que le dio fama, convirtiéndolo en el mito que sigue siendo hoy en día. Bogart constituye un excelente ejemplo de una persona que, aunque no lograra derrotar a sus captores, sí los eclipsaba. Moldeado por su oscuridad, como el cautivo Jonás, tú te convertirás en el sol que emerge de las aguas nocturnas, siempre renaciendo, siempre cayendo de nuevo al mar. Quizás tu noche oscura te parezca estancada y carente de ritmo, pero posee un movimiento sutil. T. S. Eliot describe el movimiento de la vida y la muerte, la luz y las sombras, como un farolillo chino de papel
que se mueve constantemente pese a estar quieto. Puede que te resulte difícil percibir el movimiento en la oscuridad que atraviesas, pero eso no significa que no esté presente. Puede que tú no avances, pero se mueve ligeramente. Ahí estás tú, sufriendo atrapado en un contenedor que te impide gozar de la vida y sin embargo posees una belleza especial, una pulsión que solo puede apreciarse en la oscuridad. Quizás aprendas en tu noche oscura un secreto que por regla general se oculta a las personas modernas. La verdad de las cosas solo puede expresarse estéticamente por medio de relatos, imágenes, películas, baile, música. Solo cuando las ideas son poéticas alcanzan la profundidad y expresan la realidad. En su original ensayo titulado El poeta, Ralph Waldo Emerson dice que el poeta se halla un paso más cerca de las cosas y convierte el mundo en cristal. No es preciso que escribas poesías, pero debes apreciar los relatos, las imágenes, los símbolos. Conviene que abandones la costumbre moderna de valorar solo los hechos. Podrías cultivarte en las artes y las grandes historias e imágenes de las religiones del mundo. Bogart consiguió realizarse todo él, con sus ansiedades y su ira, frente a la cámara. Tú podrías hacerlo cuando encuentres tu medio de expresión personal. Quizá consista tan solo en relatar una buena historia a tus amigos. Quizás compruebes que posees un talento para un determinado medio de expresión, un arte, un oficio o incluso un deporte. 100 años después de Emerson, otro poeta de Nueva Inglaterra, Wallace Stevens, describió al poeta, posiblemente tomando prestadas las imágenes de Emerson, como un hombre de cristal que resume las cosas en 1.000.000 de diamantes. Tú posees la facultad de ser el poeta de tu propia experiencia. Tu noche oscura puede ayudarte a convertirte en una persona de cristal, transparente y legible. Debes aprender a resumir tu experiencia en imágenes que transmitan tu verdad personal. Muchas personas escriben canciones, poemas y relatos. Algunas crean jardines. Todos cuantos nos rodean esperan que describamos nuestra experiencia en términos puramente personales o médicos. En nuestra sociedad contemporánea creemos que el lenguaje psicológico y el médico es el que mejor transmite la experiencia de una noche oscura. Tú te sientes deprimido y fóbico, padeces un trastorno de ansiedad o posees un gen negativo. Pero los pensadores inteligentes de otras épocas y lugares dicen que las palabras eficaces, artísticas, sensuales y poderosas desempeñan un papel central a la hora de vivir la noche oscura. Piensa en esta posibilidad. Sería muy conveniente que hallaras una imagen eficaz, relataras una buena historia, o simplemente hablaras sobre tu noche oscura teniendo en cuenta el poder y la belleza de la expresión. El lenguaje poético encaja con la travesía nocturna, porque por lo general empleamos un lenguaje heroico. Solemos hablar de progreso, crecimiento y éxito. Incluso la palabra sanación o curación puede ser demasiado contundente para describir lo que ocurre en la marea de cambio que experimenta el alma. El lenguaje de la psicología popular tiende a ser al mismo tiempo heroico y sentimental. Tratamos de superar nuestros problemas y procuramos alcanzar un crecimiento y una integridad personal. Una alternativa es poseer una imagen más profunda de quiénes somos y qué estamos viviendo. Es posible que esa percepción no nos cubre ni nos proporcione la sensación de integridad, pero puede enseñarnos algunas cosas sobre la vida. La cualidad del lenguaje que empleamos es importante. En nuestra noche oscura, procuremos hablar a través de una historia e imágenes. Resiste la tentación de explicar, defender e interpretar. Utiliza metáforas y símbolos.
Por ejemplo, puedes decir que te sientes como un volcán a punto de estallar. Es una imagen potente. Busca tus propias imágenes que describan específicamente lo que te ocurre. Una vez una mujer dijo que cada día tenía que hacer un esfuerzo para creer que al día siguiente el sol volvería a levantarse. Esa imagen puede transmitir claramente la preocupación de si la vida va a proseguir. Emily Dickinson es una de las personas que mejor ha sabido emplear el lenguaje poético para describir sus momentos de abatimiento. Sus cartas relatan muchas tragedias y pérdidas en su vida, y casi todas contienen un breve poema y un par de frases que captan toda la profundidad de lo ocurrido. Por ejemplo, cuando murió el juez Lord, su amigo más estimado, Dickinson escribió a sus primos: «Toda persona a la que perdemos se lleva una parte de nosotros. Sigue existiendo un fragmento que, al igual que la luna, es invocado en las noches turbulentas por las mareas». No es preciso que escribas poemas, pero puedes aprender de Emily Dickinson a escribir y describir tu experiencia en un lenguaje que transmita tu esencia, vinculándolo al resto de tu vida. Las palabras de Dickinson sobre su pérdida son más que elocuentes. ¿No has sentido nunca que un fragmento de tu persona estaba a merced de sentimientos desconocidos, al igual que la luna es susceptible de las mareas? El inglés americano suele recurrir a expresiones sencillas y pragmáticas. Es probable que tú emplees lugares comunes para describir tus experiencias singulares y profundamente sentidas. Una alternativa es descubrir el poder de las palabras potentes y descriptivas. Puedes experimentar con distintas formas hasta hallar el estilo que te permita expresar mejor lo que sientes. ¿Podrías crear un original estilo epistolar como lo hizo Emily Dickinson? ¿Podrías encontrar una expresión poética que describiera tu experiencia mejor que las palabras? Los poemas de Dickinson no son fáciles de comprender, precisamente porque no lo revelan todo, salvaguardan el misterio de la experiencia. Quizás necesites emplear ese tipo de lenguaje, palabras que describan tus pensamientos y experiencias sin revelarlo todo. La poesía es un lenguaje oceánico, nos mantiene en las aguas de nuestra vida al tiempo que articula nuestra experiencia. Muchos poetas y pintores han creado sus mejores obras a partir de la oscuridad emocional. Aunque tú no te veas como un artista, eres un artista de tu vida. Crea tu propia historia y posee tu propia forma de expresarte. Cuando te encuentras o experimentas una noche oscura, estás en el vientre de una ballena, sin otra cosa que hacer que dejarte transportar por ella. En la fábula sobre el pez útero, el héroe, engullido por un gigantesco monstruo marino, pierde el pelo debido al intenso calor interior, un signo de una transformación profunda, semejante al monje que se afeita la cabeza para señalar el cambio de la vida común a una vida de santidad. El monje y el bebé, calvos, son precursores de cualquier hombre o mujer que regresan a un estado anterior al nacimiento durante ciertas noches oscuras del alma. Cuando presientas que tu noche oscura es un estado de preñez y regreso oceánico, conviene que reacciones adecuadamente y permanezcas quieto. Observa y maravíllate. Toma como modelo al embrión humano. Asume la posición fetal, emocional e intelectualmente. Guarda silencio. Flota en tu oscuridad como si fueran las aguas del útero, y no trates de superar o descifrar ese estado a toda costa. Esta recomendación contiene cierta filosofía zen. Shunryu Suzuki enseñaba a cultivar la samadhi de un solo acto. Decía que debíamos limitar nuestra actividad y concentrarnos en lo que ocurre en esos momentos. De esta forma uno puede expresarse. No trates de hacer varias cosas a la vez.
Cuando te inclines, inclínate. Cuando te sientes, siéntate. Cuando experimentes tu travesía nocturna, déjate llevar. No trates de ponerle fin, no trates de analizarla, no trates de superarla. Del mismo modo que no tratarías de interferir en el proceso natural del parto. No intentes penetrar en el viaje del alma, que te convertirá en una persona más plena y te revelará su destino. Cultiva la oscuridad de un solo acto. Recuerda las circunstancias que hicieron que el pez engulliera a Jonás. Este se negó a transmitir el mensaje divino a un pueblo insensato. Jonás es considerado un antihéroe, un hombre vulgar y corriente, que no cree poseer las cualidades necesarias para perfeccionarse. Esta historia popular contiene otro tema. La noche oscura te evitará permanecer anclado en tu insignificante existencia. Te convertirá en un héroe. Te obliga a afrontar tu destino y convertirte en un miembro activo de tu comunidad. En el útero de tu madre, tú te ibas transformando en una persona. En tu noche oscura, semejante a un útero, te conviertes en un alma. El vientre de la ballena es el sunyata, el vacío fructífero. Jonás permanece sentado en el vientre de la ballena, realizando zazen, meditando como un monje. No permanece sentado textualmente, sino figurativamente. Asume un estatus de antihéroe y una renovada intensidad, al tiempo que se aproxima a su destino. Se asemeja a un personaje de Beckett, que no controla su situación, pero que avanza misteriosamente hacia un lugar, aunque no se mueve siquiera. También se asemeja a una persona sometida a psicoterapia. ¿Por qué sigo acudiendo a su consulta? Me pregunto. Acuden a la consulta, donde permanecen sentados como un farolillo chino, moviéndose imperceptiblemente. Quizás te formules preguntas fundamentales en este lugar oscuro. ¿Quién soy? ¿Qué es este mundo? ¿De qué tipo de familia procedo? ¿Cuáles son mis orígenes, mis primeras experiencias? ¿Qué es lo que deseo en mi fuero interno? ¿A qué le tengo miedo? En el vientre de la ballena tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. El sol pez sale de nuevo por el este. Tú obtienes otra mañana en tu vida. Según el relato bíblico, Jonás, sentado en el vientre de la ballena, canta una canción alabando al Señor. Sus palabras te resultarán familiares si padeces una noche oscura. Las aguas me ahogaban, las aguas rugían sobre mí. Solo se puede cantar un salmo en la noche oscura, la canción que ensalza la oscuridad. Es la canción que canta San Juan de la Cruz y es lo que Mark Rothko plasmó en sus lienzos y lo que Anne Sexton, el ama de casa burguesa convertida en poeta, escribió. La forma en que tú hablas, tu estilo de vida, tu forma de expresarte es muy importante a la hora de afrontar tus noches oscuras. Si entonas una canción contra la oscuridad, una estrategia que pocos auténticos artistas utilizan, es posible que permanezcas atrapado en un callejón sin salida para siempre. Pero si encuentras el medio, acorde con tus habilidades y temperamento, de expresar tu situación poéticamente, cantarás un salmo al Dios que en última instancia constituye tu oscuridad. Puedes expresarte desde tu noche oscura con inusitada claridad y pasión, desde lo más profundo de tus sentimientos. Hay personas que lograron hallar una nueva forma de comunicar sus sentimientos y pensamientos desde la oscuridad. Esta expresión de uno mismo es esencial para la experiencia y la posible transformación que se produzca. La sociedad prefiere también cantar sus propios blues, sus propias endechas, en lugar de expresarlos sin ambajes.
La conmovedora canción nos conmueve y seduce el tiempo que evoca recuerdos de amargura y pérdida. El impulso que nos induce a crear o escuchar una canción melancólica es el mismo que nos induce a expresar poéticamente nuestros sentimientos oscuros. Con frecuencia, el lenguaje de la psicología no es lo suficientemente potente para describir esta oscuridad, por lo que no te ayudará a superarla. La psicología, con sus objetivos terapéuticos, reduce en exceso la experiencia. La misión de ella es aliviar nuestro sufrimiento. No está filosófica ni teológicamente sintonizada para ayudarnos a hallar el significado de la oscuridad. Por lo tanto, no basta. La religión evita también con frecuencia la oscuridad, ocultándose detrás de sermones y falsas garantías. Nada es más inútil que una absurda piedad religiosa, frente a una oscuridad brutal que amenaza con aniquilar a quien la padece. La religión tiende a sentimentalizar la luz y demonizar la oscuridad. Si uno recurre a la espiritualidad y solo haya una actitud positiva y beneficiosa, está utilizando la espiritualidad para evitar la belleza oscura de la vida. La religión puede convertirse fácilmente en un sistema defensivo para evitar enfrentarse a la vida. Este no es, por supuesto, el verdadero propósito de la religión. Rebosantes de una sabiduría maravillosamente expresada, constituyen la mejor guía en la oscuridad. Existe la auténtica religión y existe el caparazón vacío de la religión. Conviene que aprendas a distinguir la diferencia. Tu vida está en juego. Huir de la oscuridad puede infantilizar tu espiritualidad, porque las noches oscuras del alma están destinadas a iniciarte en la madurez espiritual. Conviene que permanezcas muy alerta en la esfera de la religión, porque pese a su belleza y sustancia, puede estar llena de trampas. Incluso quienes penetran ciertos desatinos religiosos no parecen darse cuenta de lo que hacen, por lo que la persona con sensibilidad que busca la sabiduría espiritual corre mayor peligro. Es preciso que utilices en todo momento tu inteligencia. La vida espiritual es al mismo tiempo profunda y trascendente. No debes inducirte a huir de tus problemas cotidianos, sino ofrecerte una forma inteligente de resolver tus complejidades. Debes convertirte en una persona de carácter y discernimiento, emocionalmente fuerte e intelectualmente riguroso, a la vez que cariñoso y compasivo. Debe ayudarte a resolver tus interrogantes y problemas más profundos y proporcionarte una visión que se extienda más allá de los problemas cotidianos. Con frecuencia, la religión no explora lo más profundo y ofrece tan solo la visión, en cuyo caso las posibilidades trascendentales carecen de profundidad y más que ayudar perjudican. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo y pastor protestante, que fue condenado por haber participado en un complot contra Hitler, es una de las voces más potentes de la religión frente a la muerte, a la par que una persona compasiva e inteligente que se expresa también desde la cárcel. En sus postreras cartas desde la prisión, trata de describir una religiosidad radicalmente opuesta a lo que antes había representado para él. El mundo ha alcanzado su mayoría de edad y es más impío, escribe, y quizá por ese motivo está más próximo a Dios, que el mundo antes de haber alcanzado su mayoría de edad. Bonhoeffer se refiere a que antiguamente la religión invocaba a Dios como un poder ajeno a la vida para solventar nuestros problemas. Hoy en día tenemos que afrontar nuestros problemas directamente y dado que hemos perdido la opción de invocar a Dios como la caballería para que baje del cielo a echarnos una mano, descubrimos el auténtico significado de la religión. Nos mostramos más receptivos a los misterios que tienen lugar a nuestro alrededor. Escribió esto al término de una noche oscura del alma que, según explicó, no fue deprimente.
mantuvo viva su esperanza, pero al mismo tiempo desbarató el concepto de la religión. Fue otro de los que ganaron la batalla desde el punto de vista moral, aunque la perdieron físicamente. Murió ahorcado, pero sus cartas transmiten una forma renovada y decididamente honesta, según sus propias palabras, de ser religioso. Bonhoeffer escribió desde el corazón de su oscuridad, y sus pensamientos emanan una estimulante luminosidad y energía. La mayoría de nuestras decisiones implican un diálogo interior. ¿Debo aceptar este trabajo, quedarme en casa o viajar, casarme o seguir soltero? Es posible que las circunstancias resuelvan el tema, pero con frecuencia nos sentimos indecisos entre los dos lados de la cuestión, las dos voces que tratan de persuadirnos en un sentido o en otro. Este conflicto interior, que puede ser al mismo tiempo una orientación y una tentación, se denomina desde tiempos remotos un daimón. Los antiguos griegos utilizaban este término para referirse a todo espíritu anónimo que tuviera un impacto sobre alguien. Platón calificaba el amor como un daimón. Posteriormente Jung lo describió como un espíritu con cierto grado de autonomía, que ejercía una fuerte influencia sobre la vida interior de uno. Rollo May, el psiquiatra existencial, escribió con frecuencia sobre lo daimoníaco, describiéndolo como un poderoso impulso, un deseo imperioso, como el deseo sexual o el hambre. Dijo que para evitar que este daimón se adueñara de la personalidad de uno, había que dialogar con él. Es preciso hablar de ello con alguien y quizá, como hizo Jung, conversar con el propio daimón. El daimón constituye un deseo imperioso que se halla en nuestro interior, a veces en el mundo, y nos induce a comportarnos de determinada manera. Es preciso dedicar cierto tiempo a esta fuerza daimoníaca a fin de averiguar cómo cederle un lugar creativo en nuestra vida. Cuando sientas el deseo imperioso de dar un giro radical en tu vida, ten por seguro que es obra del daimón que te obliga a despertar a la realidad. Cuando descubras una inusitada fuerza en tu voz o tu trabajo, es gracias al daimón. Cuando desees emprender un camino y una voz interior te convine a tomar otro, es la voz del daimón. Por más que es un concepto antiguo, reside en el núcleo de la obra del místico griego Heráclito, de Carl Jung, de W. B. Yeats, de Rollo May y de James Hillman. Aprenderás a convivir con tu daimón cuando tengas en cuenta tus pasiones más íntimas, aunque vayan en contra de tus costumbres y principios. Debes utilizar el diálogo para alcanzar una relación viable con este poder desafiante, pero en última instancia creativo. En el mejor de los casos, con el tiempo, aprenderás a conocer tus pasiones más profundas. Llegarás a reconocer las voces que hablan desde lo más recóndito de tu imaginación. Aprenderás a distinguir a los diablos de los ángeles, las voces del temor de las voces de la esperanza. Quizá llegues incluso a sentirte en armonía con ti mismo por el hecho de dialogar con esas otras presencias. Un psicólogo posiblemente las describiría como figuras fantásticas y te advertiría que no les concedieras demasiada credibilidad, pero a pesar de los peligros, debes tenerlas en cuenta y prestarles la atención que merecen. Cualquiera puede sentir un deseo imperioso que va en contra de lo que es lógico y razonable. Es frecuente que una persona ansíe algo y al mismo tiempo desee en su fuero interno lo contrario. En su juventud, John Keats deseaba fervientemente ser médico, pero el daimón poeta que llevaba dentro se salió con la suya. Marilyn Monroe quería ser una actriz seria, pero el espíritu del atractivo sexual y la belleza se lo impidió. Hoy en día sigue representando para la generación anterior un mito cultural, una diosa más que una actriz. Heráclito decía que el daimón es el destino. Es posible que ese espíritu
que llevas dentro y a menudo te induce a hacer algo contra tu voluntad, sea la fuerza que conduce a tu destino. Por más que Kit y Monroe tuvieran una visión de lo que podían llegar a ser, algo más poderoso en su interior les dio una mayor presencia en el mundo. Todos estamos sometidos a esa fuerza. Las esperanzas y los planes que nos hayamos forjado quizás sean insignificantes comparados con las posibilidades que se nos ofrecen. Debemos conceder espacio a ese otro yo para que nos convierta en quienes podemos ser. El daimón tiene asimismo un papel preponderante en las relaciones. A veces se quiere lograr que dos personas convivan felices y satisfechas en vez de averiguar por qué se pelean. ¿Qué es ese destino, en el sentido más amplio del término, que hace que esas personas tratan desesperadamente de evitarlo? En sus matrimonios se puede ver la validez del comentario de Heráclito. Evitan lo daimoníaco, que se muestra dramáticamente en la convivencia, y por lo tanto rechazan su destino. Hoy en día la gente busca con frecuencia el modo adecuado y saludable de mantener una relación, olvidando la importancia de sus propias inclinaciones. Tratan de amalgamar su vida con la de su pareja en lugar de que ambos convivan y compartan sus respectivos destinos. Hubo un joven que pasó muchos años esforzándose en salvar su matrimonio al tiempo que malgastaba sus dotes y su vida, desempeñando trabajos muy por debajo de sus cualidades. Acudía desesperado a consulta cada vez que un nuevo matrimonio estaba a punto de naufragar. Por fin, a los 50 y tantos años, tomó la decisión radical de completar sus estudios y emprender la carrera que deseaba. Milagrosamente consiguió reforzar su actual matrimonio y sacarlo a flote. Cuando ese hombre empezó a disfrutar de su propia vida, logró convivir felizmente con su pareja. Es posible que una persona insista conscientemente en casarse o mantener una relación, mientras que otra, desde el interior de esas dos personas o la pareja, desee lo contrario. Esta lucha contra un deseo íntimo y apremiante es responsable de intensos sufrimientos y de muchas de las noches oscuras asociadas con el amor y las relaciones sentimentales. Tú crees saber lo que te conviene y debes hacer, pero misteriosamente la vida te empuja en otra dirección. Esta prolongada lucha, que suele ser tanto interior como exterior, da paso a una noche oscura. Una noche oscura del alma puede conllevar una larga y ardua lucha entre una voluntad y otra, las cuales actúan desde el interior de la misma persona o la misma pareja. La batalla puede continuar aún después de que la pareja se case y organice su vida exterior. Quizás averigües que estas incesantes discusiones no son necesariamente destructivas, sino que dan vida a la relación. Y como dice Jung en su ensayo sobre el matrimonio, quizás averigües que te has casado con el daimón de tu pareja, además de casarte con su persona, y que la suerte de ésta está vinculada al yo profundo tuyo. Todo ello hace que el matrimonio y demás relaciones sentimentales sean fascinantes, pero no felices. Es posible que no percibas lo que puede dar aliciente a tu vida. Quizás reprimas la fuente que puede procurarte una satisfacción más profunda. Quizás seas una persona ingenua que acepta las insidiosas lecciones del mundo con una satisfacción superficial. Por lo tanto, debes profundizar más con el fin de averiguar quién eres y quién deseas ser. No dejes que las ilusorias promesas de la vida material te disuadan de ese objetivo. Sé tú mismo. Ese es el objetivo de la travesía nocturna, nacer a ti mismo. Te encuentras flotando de nuevo en el líquido amniótico en una sustancia alquímica. Viajas hacia tu propia vida, te preparas para afrontar tu destino. La perspectiva es emocionante, pero los peligros son enormes. Evita ser uno de tantos y arriésgate a nacer como individuo. Jonás no creía poseer las cualidades necesarias para cumplir su destino,
trató de rehuirlo, embarcándose para alejarse y no tener que cumplir las órdenes que le había dado Dios. Pero el barco lo condujo a la ballena, que se convirtió en el útero de su renacer. Su vida se convirtió en el vehículo de su realización personal. Analiza profundamente tus temores. Toma nota de tus defensas. Comprueba dónde y cómo eludes las exigencias de tu existencia. Quizás consigas percibir la sabiduría cósmica de tu noche oscura. Debes cambiar de rumbo y redescubrir la dirección que te conviene tomar. Debes rendirte al movimiento inexorable de tu realización personal. Jonás fue requerido por Dios para que hablara en su nombre, que es un punto de vista radicalmente opuesto al que hoy en día te presentan todos los medios de información explícita o subliminalmente. Tu noche oscura te prepara para ser ti mismo. Reproduce tu nacimiento como persona. Te ofrece una alternativa a dejarte influir por tu máquina cultural manipuladora. Tu noche oscura te obliga a considerar varias alternativas. Te aleja de tu vida de activa sumisión a tus objetivos y propósitos que te son ajenos. Te ofrece replantearte la vida según tus propios criterios. Puedes aceptarlos y considerar quién eres y quién deseas ser. Puedes salir reforzado de la experiencia y reafirmarte en tu propia existencia. Puedes renacer no para asumir una ideología que te exija rendirte, sino para ser tú mismo, para asumir tu singularidad, tu realidad divina, la vida que te ha sido destinada. Debes dejar que tu noche oscura te prepare, pues ella representa a la vez tu dolor y tu salvación. Es el gran obstáculo que te impide vivir tu vida, y al mismo tiempo es el sistema de acceso idóneo a lo que la suerte te tiene reservado. La vida nos transporta constantemente a nuevos niveles de madurez. Cada uno de nosotros es como un barco que atraviesa una larga serie de esclusas, que hacen que nos elevemos o descendamos a nuestro nivel. Pasamos de una fase a otra, cada una de las cuales constituye un reto: hacerse adulto, casarse, divorciarse, envejecer, cambiar de trabajo o carrera, ser padre, dar a luz. Todos, cada cual a su modo, experimentamos ritos de pasaje que nos dejan en nosotros una impronta indeleble. Estos cambios profundos nos remueven y reorganizan nuestro mundo. Por eso pueden parecernos arriesgados. Quizás nos resistamos a un cambio necesario. Quizás nos casemos sin renunciar a la vida de soltero, o nos convirtamos en padres al tiempo que tratamos de preservar nuestro estilo de vida sin hijos. Quizá temamos a la noche oscura que se cierne sobre nosotros, pero debemos afrontarla. Hoy en día, debido a la mentalidad terapéutica imperante, no apreciamos los ritos de iniciación y de pasaje. Esperamos que la gente resuelva los cambios que se producen en nuestra vida, y si no lo conseguimos, les ofrecemos sesiones de terapia. Carecemos de los poderosos ritos de las comunidades primitivas que sirven para apoyarnos y guiarnos. Nuestros modelos de desarrollo de una vida humana tienen en cuenta el progreso, pero no los cambios radicales. El pensamiento lineal, que forma parte integrante de la vida moderna, incide en el modo en que enfocamos nuestra vida. Evolucionamos y nos desarrollamos, pero no nos transformamos. Imaginamos que crecemos como un rascacielos en construcción, elevándonos hacia el cielo, y no como una oruga que se convierte en una mariposa. Las personas se refieren a renacer como cristianos, pero ¿no es más importante renacer como seres humanos? Debemos renacer una y otra vez para reforzar nuestra humanidad, para descubrir de distintas y sofisticadas formas lo que significa ser una persona en una comunidad de personas. Las sociedades arcaicas conocían esto mejor que nosotros. Los cambios fundamentales de perspectiva son esenciales, y el mejor modo de imaginarlos es tomar el modelo del nacimiento. La metamorfosis del yo
no concluye jamás y necesitamos métodos eficaces para afrontar cada fase con éxito. Algunos momentos decisivos de la vida pueden arrojar una incómoda sombra sobre el futuro. Cuando enfermamos gravemente, nuestra enfermedad no es solo física, nos obliga a contemplarnos a nosotros y nuestro mundo de modo distinto. Se trata también de un rito de pasaje. Un violento arrebato de celos puede incidir en la forma en que tú te relacionas con la gente y te preparas para ser un buen compañero sentimental, capaz de afrontar las complejidades del matrimonio. Un estado de ánimo intenso o una emoción abrumadora pueden elevarte a un nivel superior, propiciando un cambio en tu naturaleza. Llorar la muerte de un ser querido también puede transformarte de forma radical, pues el dolor es más que una emoción. Puede constituir una dolorosa reestructuración que te obliga a modificar tus puntos de vista y valores esenciales. La pérdida de un ser querido puede obligarte a replantearte tu vida. La muerte de una persona a la que admirabas puede inspirarte e inducirte a imaginar nuevas posibilidades para ti mismo, descubriendo que la única forma de superar el dolor consiste en reimaginar su existencia. Tu sanación puede ser consecuencia de tu sufrimiento. Una noche oscura del alma es oscura porque no nos garantiza que lo que está ocurriendo tenga sentido y en última instancia sea beneficioso. No comprendemos lo que nos ocurre y si nos empeñamos siempre en averiguar lo que ocurre a nuestro alrededor, este aspecto de la noche oscura nos saca de quicio. Podemos hallar significado en esos momentos de transición, pero debemos plantearnos nuestra vida de otra forma, asumir una mentalidad menos psicológica y más filosófica y espiritual. Bonhoeffer no tenía ninguna garantía de que el haber participado en un complot contra Hitler fuera moralmente correcto y aceptado por las personas que le consideraban su pastor y teólogo. Tuvo que arriesgarse, pero se apoyó en su pensamiento religioso, en su teología. El poeta inglés John Keats, sin duda una de las personas más sensibles y emocionalmente inteligentes de la historia, acababa de cumplir 26 años cuando contrajo una tuberculosis que le llevaría a su lecho de muerte. Padeció dolores atroces, pero lo que más le dolió fue separarse de la mujer que amaba, Fanny Brawner. 4 meses antes de morir escribió a su amigo Charles Brown: «Puedo soportar la muerte, pero no soporto separarme de ella. ¿Dónde puedo hallar consuelo o alivio? Me temo que no hay nadie que pueda ayudarme». Pero en su siguiente y última carta sigue demostrando su buen humor y hace un sencillo pero importante comentario: «Debemos apoyarnos en la filosofía como hago yo, de otro modo la vida sería insoportable». Keats, un joven dotado de una extraordinaria madurez, había desarrollado una filosofía del alma que le permitía seguir viviendo. Afirmaba que la belleza reside en la verdad y propugnaba el valor de la capacidad negativa. Esto es, cuando un hombre es capaz de albergar incertidumbres, misterios, dudas. Este concepto de ser capaz de albergar incertidumbres y dudas ha inspirado a muchos que han imitado el ejemplo de Keats, quien tuvo que apoyarse en esa capacidad negativa hasta el último momento de su vida. Al igual que Bonhoeffer, sus criterios y sus profundas reflexiones le aportaron paz y consuelo. Keats alimentó su visión durante su breve vida en sus poemas, en sus afectuosas cartas a amigos y parientes, y en determinadas y significativas conversaciones a las que alude con frecuencia. Se hallaba en el último pasaje de su vida a punto de morir, pero fue capaz de expresarse con elegancia y optimismo. Poseía un espíritu noble y fuerte que resplandecía a través de su postración física. En una carta decisiva que escribió a su hermano y a su cuñada cuando tenía 23 años, decía que no bastaba con ser inteligente, sino que uno debía convertir su inteligencia en un alma. «¿No comprendéis», escribió, «lo necesario que es en este mundo de dolor y tribulaciones cultivar la inteligencia y convertirla en un alma?»
debemos llamar a este mundo el Valle de Crear Almas. Esta carta constituye una valiosa referencia para todos los que tratamos de comprender el lugar que ocupa el sufrimiento en nuestra vida. Como han dicho muchos, aunque pocos, con la elocuencia de Keats, el sufrimiento es un gran maestro. Keats convirtió su sufrimiento emocional y físico, a través de sus cartas y poemas, en un alma extremadamente inteligente y sensible. Como diría un alquimista, es preciso disponer de un receptáculo, de un medio en el que pueda verificarse esta importante transformación. Una diferencia entre la depresión y una noche oscura del alma es que la depresión es un estado de ánimo que uno soporta y trata de superar, mientras que una noche oscura constituye un proceso a través del cual nuestra burda alma se refina y nuestra inteligencia se potencia. El elemento clave es la forma en que nos planteamos esta prueba. Las personas modernas no suelen crear una filosofía vital minuciosamente elaborada y apasionada. En la actualidad, mucha gente sigue ciegamente a sus clérigos, sus ideologías, a sus líderes políticos y a la prensa. Muchos obtienen su orientación vital de la televisión y rara vez tienen unos pensamientos originales sobre sus experiencias. Otros mantienen opiniones basadas en los últimos estudios, pero sin elaborar una visión profunda. Están informados, pero no reflexionan profundamente. Sin una filosofía vital, uno puede sentirse abrumado por sus emociones y pensar que la vida carece de sentido. Vemos el caos en nosotros mismos y en nuestro entorno y llegamos a la conclusión de que nada tiene sentido. Esta actitud nos lleva con frecuencia a aferrarnos a explicaciones simplistas que proliferan a nuestro alrededor. Existe una industria de consejeros, predicadores, psicólogos, monitores y gurús de diverso pelaje dispuestos a explicarnos cómo debemos vivir. Pero estas estrategias tomadas prestadas y adquiridas no bastan cuando se apodera de nosotros la noche oscura del alma. Debemos idear nosotros mismos un sistema que nos dé resultado. Debemos prepararnos para afrontar retos que pueden ser más radicales de lo que imaginamos. Pero, ¿cómo crear una filosofía eficaz y viable? En primer lugar, tómate la vida en serio. No tienes que adoptar una actitud pesimista, pero debes comprender que no puedes transferir la responsabilidad de tu vida a otra persona. Hoy en día la gente siente el peso de su existencia. Viven conforme a valores superficiales y conceptos ingenuos. En lugar de cultivar placeres profundos y sólidos, se pierden en distracciones frívolas, en drogas legales e ilegales y en actividades que más que divertir atontan. Solo sienten un peso emocional cuando están deprimidos, pero se trata tan solo de un estado sintomático y doloroso. Es posible confundir la depresión con una tristeza profunda y una sensación de desesperación. La depresión es una emoción intensa, pero una noche oscura es una transformación lenta, potenciada por los problemas profundos que definen el significado de su vida. A veces lo que le preocupa a una persona a otra puede parecerle banal. Frida Kahlo, la pintora mexicana, escribió a un amigo mientras se hallaba postrada en la cama de un hospital tras sufrir un accidente que destrozó su cuerpo. Deseo sinceramente morir porque ya no lo resisto. No es solo el sufrimiento físico, sino que ya nada me distrae. No salgo de esta habitación, no puedo hacer nada, ni siquiera andar. Es difícil saber lo que proporciona a una persona el deseo de vivir. Para un niño pobre puede ser un juguete, y para una mujer de temperamento vivaz que se halla prostrada en la cama de un hospital, la posibilidad de divertirse. Lo que a una persona puede parecerle trivial e insignificante, puede dar sentido a la vida de otra. La inconsciencia es como la comida basura. Es una forma fácil de vivir, pero no nos procura el alimento que necesitamos. Uno no tiene que molestarse en analizar las cosas, ni siquiera pensar. En pequeñas dosis
nos ayuda a relajarnos, pero si lo tomamos como costumbre, puede conducirnos a una excesiva pasividad. Por doloroso que nos resulte pensar y meditar, el hecho de utilizar nuestra inteligencia para resolver las experiencias cotidianas añade una dimensión esencial que nos proporciona una profunda satisfacción. Una filosofía vital comienza a cobrar forma cuando educas tu corazón y cultivas tu vida. Lee, conversa y piensa. No se limita a actuar. Analiza su experiencia y extrae lecciones de ella. Es aconsejable que anotes estas lecciones en un diario y hables de ellas con amigos. Una conversación profunda es un modo valioso de cultivar una actitud inteligente con respecto a la vida. Antiguamente muchas personas usaban misivas escritas minuciosa y sinceramente para educarse a sí mismas. En ellas su filosofía vital se había producido a través del proceso que Keats denomina creación de un alma, una alquimia que transforma la simple experiencia en una personalidad cada vez más profunda y una forma de vivir plena y satisfactoriamente. Henry David Thoreau vivió durante más de 2 años en una pequeña cabaña en Golden Pond, en las afueras de Boston, en la que llevó una existencia basada en la meditación que le ayudó a profundizar más conscientemente en su vida. Para él representaba evidentemente el medio de conseguir que se operara un cambio importante. Thoreau escribió sobre su experiencia. Me fui a vivir al monte porque deseaba vivir de forma deliberada, afrontar tan solo los hechos esenciales de la vida, asimilar lo que ésta podía enseñarme y evitar descubrir en el momento de la muerte que no había vivido. Tú puedes prepararte para afrontar tus noches oscuras del mismo modo, buscando tu propio retiro y estilo de meditación, desarrollando una vida y una visión que te apoye e inspire. Todos necesitamos nuestros Golden Pond, un lugar real o metafórico en el que hacer balance de nuestra vida y hallar un propósito y unos valores que nos ayuden a vivir. Una filosofía vital es la suma de la sabiduría que tú has conseguido acumular a través de tus lecturas y experiencias. No se trata de una ideología rígida que impide el desarrollo y la complejidad. Es algo vivo, un concepto sobre la vida que tú desarrollas y te pertenece exclusivamente. Quizás desees compartir tus percepciones e incluso desees que el resto del mundo adopte alguno de tus principios, pero esencialmente constituye tu fuente de consuelo y conocimiento que te permite ser tú mismo, juzgarte en referencia a un absoluto en lugar de cotejar tus criterios con los de otros seres humanos. Tu filosofía vital puede estar influida por tu época y lugar donde vives. Por otra parte, en algunos aspectos, puedes ir en contra de los criterios establecidos. Puedes contener ideas sobre los orígenes del mundo, la vida, sobre cómo tratar a las personas, cómo conseguir que la vida tenga sentido para ti y contribuir al bienestar de la humanidad. Puedes incorporar ideas sobre la muerte y el más allá. Tú construye esta filosofía a partir del estudio y la experiencia. Nuestro país valora más la opinión que la reflexión. Es más importante saber quién tiene razón y no quién tiene ideas más interesantes y sugestivas. ¿Quién acude hoy en día a la escuela para obtener una buena educación, para convertirse en una persona que piensa y está instruida? La tendencia es la de formarse para desempeñar una carrera de éxito, y es prácticamente imposible educar a una persona dentro del contexto de una formación. Una filosofía vital nos eleva y elimina lo que podría convertirse en un pantano emocional. Los sentimientos son húmedos y blandos, nos inundan e impiden que pensemos con claridad. Las ideas son secas y permiten que del mar de sentimientos emerja una visión. El filósofo griego Heráclito decía que un alma seca es un alma sabia y maravillosa, que se aparta del torrente de acontecimientos para observar las realidades eternas. Una filosofía vital sublima nuestros pensamientos,
y nos prepara para afrontar los retos antes de que se produzcan. La labor de la psicoterapia también sirve para oxigenar un alma húmeda. Uno analiza sus abrumadoras emociones y trata de descifrarlas hasta que aparece una idea. Es posible que esta idea no sea una solución a sus problemas, pero constituye el primer paso en la labor de airear. Hay personas sometidas a psicoterapia empantanadas en el amor, ahogándose en la pasión e inundadas de sentimientos. El simple hecho de hablar sobre sus emociones les procura alivio y activa un proceso que propicia un estilo de vida menos compulsivo. Hay personas que se someten a psicoterapia sustentando opiniones rígidas que les han sido inculcadas por la religión o la familia, o también que carecen de criterios. La alternativa consiste en desarrollar ideas complejas y flexibles. Pese a las reiteradas referencias a la mente y al cuerpo que vemos en la medicina contemporánea, apenas se hace hincapié en el hecho de que la mente alberga las ideas y las reflexiones. Las noches oscuras requieren cierta dosis de inteligencia y una profunda reflexión por nuestra parte, no solo emociones. Algunas personas que padecen una noche oscura dicen: ayúdenme, estoy deprimido, ayúdenme a salir de aquí. Pero ¿cómo puede uno librarse de un proceso natural de cambio? ¿Cómo puede uno medicarse para curar una transformación personal? Lo malo es que ya no pensamos en términos de pasajes y transiciones. Hemos cambiado una conciencia espiritual sobre los momentos decisivos de la vida por un punto de vista psicológico basado en la medicina. Queremos curarnos de la oscuridad que se abate sobre nosotros. La confusión de categorías que genera esta actitud no hace sino empeorar las cosas. En algunos momentos conviene medicarse, pero los medicamentos siempre son insuficientes. La medicina tiene un papel importante en todo sufrimiento, emocional o físico. El problema es que la medicina se ha hecho materialista y no ha comenzado a buscar el medio de incluir una dimensión espiritual hasta hace bien poco. Trata al cuerpo solo desde un punto de vista físico, prescindiendo del poderoso vínculo entre el significado, la emoción y el estado físico. Hasta que la medicina y la psicología profesional no abandonen la trasnochada filosofía secular y aprecien de nuevo la absoluta profundidad de la vida humana, no lograrán remediar nuestras noches oscuras. Mircea Eliade, el experto en religión, observa en sus diarios que hoy en día lo sagrado está camuflado en lo secular. Los temas antiguos y tradicionales aparecen en las circunstancias más ordinarias, y basta con ser capaz de distinguir lo sagrado para verlos. El ejemplo más claro lo hallamos en los deportes. En los espectáculos deportivos asistimos a una dramática pugna entre el yo y el otro, los de casa y los visitantes. Los espectáculos deportivos hacen que afloren los temas esenciales de toda la vida humana: afrontar los momentos críticos, la lucha, avanzar y retroceder, ganar y perder. Un juego de pelota se desarrolla dentro de ciertos límites y conforme unas reglas estrictas que separan el juego de la vida real. Estas reglas se asemejan a las rúbricas o instrucciones del ritual. Permiten que se produzca una representación atlética en la que tanto los jugadores como los espectadores experimentan en su imaginación las profundas tensiones que experimentan en la vida cotidiana. El elemento espiritual en el deporte aparece en el lenguaje, en términos como gol prodigioso, supercopa y superestrellas. La palabra super significa trascendencia, y en la liturgia y los ritos de diversos juegos. En el fútbol americano profesional, la Super Bowl constituye para un amplio segmento de la cultura un poderoso rito de religión civil, un intenso proceso ritual. Es posible que en tu noche oscura veas temas que trascienden la esfera de lo psicológico, temas referentes al significado, a los ritos de pasaje,
a la mortalidad y los valores. La psicología no explora estos temas salvo de forma distante y analítica. Es preciso adoptar un punto de vista espiritual para apreciarlos y resolverlos. Quizá no te sientas atraído por la religión organizada, pero probablemente necesitas un punto de vista espiritual para analizar estos temas. Durante una noche oscura, quizás experimentes la necesidad de quietud, quizás incluso la de guardar silencio. Quizás te cueste trabajo hablar y busques un lugar que te ofrezca la quietud que anhelas. Había un hombre que durante los periodos más intensos de su noche oscura se acostaba y pasaba 15 días en la cama, sin salir de su casa. Asimismo, quizá no tengas ganas de comer y el ayuno forme parte integrante de tu pasaje. En un ambiente religioso se practicaría un ayuno según las normas tradicionales. Sin el apoyo de la religión, quizás pienses que tu inapetencia obedece a motivos físicos. Quizás acudas al médico y tu silencio lo consideres simplemente una estrategia. Pero se trata de estrategias espirituales que vienen siendo utilizadas desde hace siglos. Quizás sientas la necesidad de estar solo o de evitar ciertos acontecimientos sociales. Quizás desaparezcas durante un tiempo, haciendo que tus amigos se pregunten qué ha sido de ti. Quizás necesites disponer de una habitación para ti solo o un lugar aislado. Puede tratarse simplemente de un retiro, otro sistema tradicional que constituye un rito de pasaje. Ritualizar los impulsos naturales de la noche oscura es una forma de reaccionar espiritualmente ante la situación y conforme a tu estado de ánimo. El rito, al igual que el arte, hace que entren en juego la imaginación, que propicia a la vez la participación en el acontecimiento y la distancia de la reflexión. El hecho de cerrar la puerta con llave puede ser un acto ritual al servicio de tu intimidad, que puede ayudarte a afrontar tu noche oscura. Quizás necesites cenar tranquilamente con un amigo o dar un paseo a solas por la orilla del río. Quizás te convenga ver una película vieja o leer un poema favorito en voz alta. También puedes visitar a un pariente o trasladarte a un espacio natural que refleje tu estado de ánimo. Arnold van Gennep, un experto en ritos antiguos, decía que cada rito de pasaje tiene 3 fases: separación, liminalidad y reincorporación. No tienes que adoptar necesariamente una de estas fórmulas, pero pueden ayudarte a comprender lo que te ocurre cuando sientes la oscuridad de la transición. Es un esquema similar al de Joseph Campbell, que atribuía al viaje del héroe: partida, iniciación y regreso. Separación. Cuando experimentes una noche oscura es posible que al principio te sientas aislado y solo. Hay personas que se someten a un tratamiento psicoterapéutico con el fin de resolver su soledad. Anhelan establecer una relación humana profunda, pero en vez de eso se encuentran con una soledad distinta y más eficaz. La psicoterapia también está aislada de la vida, pero refleja el aislamiento necesario de este rito. La experiencia de la separación durante una noche oscura no es sencilla. Es posible que te encuentres postrado en la habitación de un hospital, junto a otro enfermo, rodeado de enfermeras y médicos, parientes, amigos que se acercan a saludarte, voces que suenan incesantemente. No obstante, tu enfermedad hace que te sientas aislado de la familia humana. Anatole Broyard, un escritor y un paciente dotado de gran elocuencia, dijo, refiriéndose a estos sentimientos: no veo razón ni necesidad alguna de que mi médico me quiera, ni espero que comparta mi sufrimiento.
No le exijo que me dedique una gran parte de su tiempo, tan solo deseo que reflexione durante 5 minutos sobre mi situación, que me conceda por una vez toda su atención, que se ponga en mi lugar durante breves instantes, que examine mi alma junto con mi cuerpo, que sienta mi enfermedad, pues cada persona está enferma a su manera. Breuillard desea sentirse profundamente conectado, y el suyo es un ruego importante en el mundo frío y a menudo remoto de la medicina. Pero, por más que la amistad y las visitas son importantes, hay un aspecto de esta soledad que es irremediable. El que uno esté enfermo a su manera significa sentirse solo en su propio espacio. Liminalidad. Es posible que tu noche haga que tu mundo familiar te resulte inaccesible, pero al mismo tiempo te conecta con un ámbito desconocido, quizás una existencia totalmente nueva, lo cual te produce la sensación de vivir entre dos mundos, el conocido y el desconocido. Los expertos llaman a esto estado liminal, que significa en el umbral, ni dentro ni fuera. La religión considera estos estados liminales valiosos para una experiencia espiritual. Cuando uno no está ocupado con el ajetreo normal de su vida cotidiana, está abierto a otras clases de influencia. Puede meditar, rezar y albergar ciertas intuiciones. El antropólogo Victor Turner concedía especial importancia a la fase intermedia de liminalidad. Decía, es como estar muerto, como hallarse en el útero, como la invisibilidad, la oscuridad, la bisexualidad, la selva, un eclipse solar o lunar. Cualquiera de estas cualidades puede hacer que tu noche oscura te parezca extraña, incluso sobrenatural. Aunque tu vida externa no haya cambiado, de pronto te encuentras en una zona crepuscular. Turner decía que en las sociedades tradicionales en las que se llevan a cabo ritos de pasaje, de forma muy gráfica, en ocasiones el iniciado tiene que desnudarse o ir semidesnudo. Eliade describe antiguos ritos en los que los iniciados regresan a su aldea comportándose como bebés. Las personas que se encuentran en una fase de transición a menudo descuidan su apariencia. No se peinan, no se lavan ni se duchan. Los ancianos ingresados en un hospital con frecuencia experimentan demencia, un estado profundamente desmemoriado que hace que dependan de las personas que los atienden. Parece como si la atención que prestaban a las cosas cotidianas se hubiera eclipsado, como si se hallaran en otra dimensión. Su pérdida funcional se debe a una degeneración física del cerebro, y sus familiares tratan con una persona inmersa en un profundo estado de transición. Convendría que esas familias comprendieran que la demencia es una forma de pasaje. Quizá convenga que te permitas que se produzca esta transición en ti mismo y en los demás. No tiene nada de malo que descuides ciertas actividades, como bañarte o vestirte con esmero. Cuando uno experimenta un importante cambio en su vida, sus buenas costumbres se van al traste. Es posible que hagas cosas que te alejen de tu familia y tu comunidad. La locura de una noche oscura hace que algunas personas se comporten de forma menos educada y controlada, pero al mismo tiempo, pese a las limitaciones de esta demencia, pueden mostrarse más presentes, menos a la defensiva y más comunicativas en otros aspectos. La escritora Annie Dillard dice que durante la creación de un libro, dejo que todas las plantas que tengo en casa mueran. Cuando termino el libro, vuelvo a prestarles atención. Las plantas muestran un aspecto ennegrecido y marchito. Escribir un libro o realizar cualquier otra labor artística puede constituir una noche oscura. Muchas personas dicen que en esos momentos se sienten obligadas a mantener ciertos ritos, como dar paseos, encerrarse a solas, beber café, pero al mismo tiempo descuidan sus quehaceres y obligaciones. Cuando uno se encuentra en una situación liminal, se olvida de su entorno y de sus hábitos cotidianos. Reincorporación. Regresar a la vida normal después de una noche oscura, en ocasiones no es tan fácil como imaginas.
Habrás cambiado. La gente se preguntará qué te ha ocurrido. Tendrás que renovar viejas amistades y tendrás que inventar nuevos hábitos y comportamientos. Las personas son muy conservadoras y no les gusta que sus amigos cambien. Aunque conviene que te mantengas firme en tu nueva realidad, al mismo tiempo debes ofrecer garantías y facilitar las cosas a las personas que te rodean. A menudo la gente no se da cuenta de la eficacia de unas palabras francas y sinceras. Si tú has atravesado una prolongada prueba y has cambiado debido a ella, puedes explicárselo a las personas que te rodean. Algunas personas esperan a que sus familias y comunidades las reciban, cuando sería preferible que ellas mismas tomaran la iniciativa. Como diría Jung, cuando estamos en la noche oscura nos hallamos en un receptáculo que nos hace prácticamente inaccesibles. Una ilustración alquímica muestra una retorta, una vasija de cuello largo de color negro en la que hay una etiqueta pegada que dice putrefacción. En la noche alquímica asociada con un proceso denominado nigredo o oscurecimiento, en el cual uno no comprende lo que ocurre. Ninguna persona de nuestro entorno sabe lo que ocurre, pero está ocurriendo algo, un proceso profundo que hace que te disuelvas y te transformes en algo nuevo. Es importante dejar de considerar nuestras noches oscuras como problemas y empezar a verlas como oportunidades de cambio. Con frecuencia una noche oscura del alma nos obliga a reflexionar. Nuestra mayor fuerza como seres humanos resiste en la capacidad de analizar las cosas, pero a veces las preocupaciones emocionales nos lo impiden. El narcisismo es una de las más comunes. Estamos tan obsesionados con nuestra imagen o identidad que somos incapaces de asimilar nuevas ideas, o nos sentimos tan inseguros que nos aferramos a nuestras opiniones y prejuicios. Si le preguntas a la gente sobre un importante problema contemporáneo, la mayor parte de las veces escucharás respuestas basadas más en la emoción que en la reflexión. Las personas espirituales poseen una marcada tendencia a manifestar sus creencias sin haber meditado en ellas, aferrándose a las mismas con convencimiento, pero con escasa ponderación. Cuando uno purifica su atención y se centra con más claridad en las cosas importantes, está más receptivo a todo, se siente más vivo. La primera parte de la vida suele centrarse en el yo, en convertirnos en alguien y emerger de lo colectivo como ser individual. Pero al cabo de un tiempo ese egocentrismo disminuye, dando paso a una preocupación por el mundo que nos rodea y una mayor comprensión de lo que la vida es. El narcisismo es una obsesión con el yo, que obstaculiza la experiencia. Cuando nuestro corazón se abre hacia los demás, aprendemos a amar un mundo que necesita nuestra reflexión y servicio. Y, paradójicamente, nuestro sentido del yo se intensifica. Las adicciones, sean del tipo que sean, indican que la vida está estancada y bloqueada. Si te hayas atrapado en un matrimonio problemático o en otro tipo de relación conflictiva, o bien te sientes obligado a triunfar social o económicamente, es posible que necesites oxigenarte. Imagina todos esos problemas como meramente psicológicos, que necesitan un buen psicoterapeuta, o como San Juan de la Cruz piensa que son síntomas de un estreñimiento espiritual. Es aconsejable que trates de desarrollar una visión y un profundo sentido de los valores, en lugar de obsesionarte con los habituales problemas psicológicos relativos a las emociones y las relaciones. Una existencia espiritual requiere una limpieza constante, porque el espíritu está lógicamente menos interesado en los problemas del día a día y se centra en lo esencial, lo universal, lo eterno. Debemos llenar el alma con nuestros asuntos cotidianos, relaciones e incluso con problemas.
pero necesitamos una limpieza periódica, un proceso que puede ser fruto de una noche oscura. A fin de llevar a cabo esta importante tarea, necesitamos apoyarnos en la sabiduría de un buen guía espiritual que nos ayude a concentrarnos en el espíritu sin descuidar el alma profunda. El proceso de catarsis. Podemos describir la catarsis en el sentido popular como una purificación de las emociones. Es posible que el hecho de emitir un potente grito o manifestar su ira pueda ayudarnos a desahogar nuestras emociones, aclarar las ideas y definir nuestro propósito. Clarifica y oxigena, y en este sentido favorece la labor de una noche oscura, que por naturaleza constituye un proceso de limpieza. San Juan de la Cruz se refiere a la noche oscura como vacía y ligera, una buena alternativa, lo que él denomina un alma atestada. La espiritualidad y la claridad van unidas. Las prácticas espirituales están destinadas a expandir la mente y el corazón, y la mayoría de los maestros espirituales recomiendan cierta forma de contemplación como base de la práctica. Puede ser yoga, sentarse, meditar, o un método más tangible y sensual como la música, pintar, realizar arreglos florales o bailar. Podemos aprender mucho sobre la contemplación de cualquiera de los antiguos sistemas de meditación, pero también podemos practicar la contemplación a través de un método corriente adaptado a nuestro estilo de vida personal. Las formas más elevadas de contemplación son puras y silenciosas, y tienen como fin aguzar la conciencia sin distracciones. Pero también podemos valorar la espiritualidad que reside en el mundo concreto y ordinario. El propósito de la catarsis es generar una tranquilidad creativa, un estado en el que uno pueda despojarse de los acuciantes problemas prácticos para analizar las cuestiones de mayor envergadura. La práctica de la contemplación varía según cada persona, pero un cierto sosiego físico favorece el proceso. La naturaleza contribuye ofreciendo un entorno que aplaque la mente hiperactiva. Muchas personas comprueban que un paseo por el bosque o unos momentos de quietud junto a un río las purifica y prepara para afrontar el mundo con renovada energía. Cuando Oscar Wilde salió de la cárcel, lo primero que hizo fue reunirse con dos amigos íntimos en un pueblo costero. Wilde dijo, citando a Eurípides, «El mar lava las manchas y las heridas del mundo». Es posible que una persona corriente, materialista e inconsciente pase sus vacaciones junto al mar por motivos de comodidad y lujo, mientras que una persona más espiritual entiende que estar junto al mar purifica el corazón y la mente. La comodidad y el lujo no tienen nada de malo, pero la dimensión espiritual completa el cuadro y proporciona una satisfacción más profunda. La arquitectura desempeña también un papel importante, por lo que es aconsejable reposar un rato en una iglesia o un templo, o buscar una habitación o un espacio que nos calme. Esta práctica tan sencilla, que apenas requiere más esfuerzo que acordarse de realizarla, sirve de base para purificar nuestra vida y nuestra alma. En lugar de afrontar los problemas directa y psicológicamente, trata de alimentar tu espiritualidad de una forma sencilla y corriente, ligada a una simple tarea cotidiana. Existen otras prácticas espirituales que sirven para poner orden en una vida desordenada: el ayuno, el retiro, el vegetarianismo, la pulcritud, la limpieza, la moderación y la soledad. Esta espiritualidad natural da una mayor profundidad al lugar desde el que uno vive y nos permite abrir el corazón para recibir más de la vida y dar más a los demás.
Una vida espiritual está llena de complejas recompensas, pero el alma también se beneficia de un análisis de nuestras numerosas experiencias. Tanto el mostrarse receptivo a diversas experiencias como el análisis de esas experiencias pueden sernos muy útiles. En ocasiones nos sentimos agobiados por las experiencias y sostenemos valores y conceptos demasiado rígidos. Lo ideal es implicarse activamente en la vida y dedicar momentos a la contemplación. El objetivo consiste en vincular el alma y el espíritu, la vitalidad de la vida cotidiana con la interioridad que produce la contemplación. Todos los ámbitos de la vida pueden ofrecerte la oportunidad de llevar a cabo un retiro espiritual. La pérdida de tu empleo puede obligarte a analizar tu vida. Si te sientes perdido y preocupado, en lugar de no hacer nada durante el tiempo de que dispones, puedes reflexionar sobre el trabajo que realizabas, tu vocación profesional o ausencia de esta, y las experiencias de otras personas con respecto al trabajo y la pérdida del mismo. Puedes transformar tu falta de trabajo en un retiro espiritual. Puedes tomarte más en serio tu vocación y en lugar de limitarte a buscar trabajo, preguntarte qué te proporciona un propósito definido. Puedes adentrarte más en la oscuridad en lugar de buscar el medio de evitar sentirte angustiado. Aristóteles describió la catarsis en el contexto del teatro. Hoy en día quizá la compararía con ir al cine. Nos abstraemos en una historia de ficción que utilizamos para desahogar nuestras emociones y aclarar nuestras ideas. Analizamos la historia con relación a nosotros mismos. Al comentar la película tratamos de ordenar nuestro mundo personal. En ocasiones nos identificamos con la historia porque se asemeja a nuestra experiencia o relatamos nuestra propia historia. El filósofo Richard Kearney, al referirse a Aristóteles, define la catarsis como el hecho de reconocer las verdades dolorosas. Es un concepto sencillo, pero describe perfectamente lo que debemos hacer para purificar nuestra alma. Kearney dice que la catarsis hace que nos paremos en seco, lo desbarata todo, nos despoja de nuestro mundo. Para la persona que se ha fijado una determinada meta, esas perspectivas no son agradables, pero para el alma humana es importante alejarse del trajín de la vida, abandonar las actividades rutinarias y renunciar al paradigma que se convierte en habitual y damos por descontado. El ser despojados de nuestro mundo significa tener la rara oportunidad de considerar la posibilidad de emprender una vida distinta. No podemos renovar nuestra vida sin renunciar al esquema vigente. Si aprendes a apreciar este aspecto de la noche oscura, tu poder puede purificar tu vida, tu personalidad y tu mundo. De este modo, no te afanarás en superarla cuanto antes. Podrás abordarla utilizando tu imaginación, sabiendo que lo importante es eliminar buena parte de los desechos que te han impedido comprender lo que es verdaderamente importante. El paso siguiente consiste en aprender a expresarte con una nueva claridad, mostrarte más abierto y sincero. La depuración de las conversaciones y el lenguaje, sin evasivas y titubeos, también es una forma de catarsis. Había una mujer a la que muchos querían, que se moría ante los ojos de sus seres queridos, y ese vacío invitó a los que la veíamos a unirnos con renovada intensidad. La angustia y la tristeza convirtieron a la familia en una comunidad. ¿Cuántas veces cada día evitas de forma indirecta y oscura el impacto de la situación en la que te hallas? Imagina cómo sería la vida cotidiana si todos nos relacionáramos en el hogar y el trabajo en una forma limpia y directa.
La muerte lo clarifica todo. La noche oscura puede ser una forma de morir. Purifica una vida llena de desechos, del mismo modo que el Antiguo Testamento dice que Dios purificó todo lo existente con un diluvio. Según el diccionario griego, la palabra catarsis se empleaba para describir la poda de árboles y los medicamentos purgantes, entre otras muchas formas de purificar. Considera tu noche oscura como la poda de un árbol, el árbol de tu vida. Quizás debas despojarte de las ramas inservibles para no malgastar tu savia. Quizás necesites limpiar tu vida para dejar que se renueve. Puedes purificar tu vida eficazmente asumiendo el control de tu noche oscura. Déjate llevar por los acontecimientos en lugar de luchar contra ellos. Si te sientes perdido, procura perderte de una forma grata que te haga sentirte que participas en tu vida. Si te sientes vacío, vacía tu vida eliminando lo inservible. Si estás triste, deja que la tristeza sea tu sentimiento primordial. Permanecer sintonizado con tu estado de ánimo profundo es una forma de purificarte. La vida tiene sus flujos y reflujos, crece y mengua. Tú necesitas este ritmo, del mismo modo que necesitas inspirar aire y expelerlo. Al igual que tu cuerpo, tu alma se llena de elementos contaminantes. Los momentos oscuros forman parte del ritmo a través del cual tú te llenas y te vacías. Con frecuencia, los escritores contemporáneos destacan la necesidad de crecer y avanzar. Conviene recalcar también la importancia de permanecer quieto, sin ir a ninguna parte. Todo el ciclo rítmico es importante. Aristóteles entendía que el drama y la ficción pueden limpiar un alma atestada y confundida. Acudir al teatro o al cine puede ser una forma de catarsis, pero contar las historias de uno mismo, las que uno ha vivido, también puede limpiar y purificar. La psicoterapia consiste en que una persona cuente sus historias y otra la escuche atentamente. La conversación común y corriente también está llena de historias que tienen un papel fundamental a la hora de generar imágenes que representan la vida. El hecho de contar repetidamente una historia hace que los fragmentos de la experiencia vital encajen progresivamente. Durante el relato de una historia, no solo la persona que escucha, sino la que relata experimenta una catarsis. Si tú consigues encontrar las palabras y el estilo adecuados para relatar tu historia, te sentirás purificado. Una historia sobre lo que estás viviendo da forma a tu experiencia. Te sitúa fuera de ti mismo para que tú y otros puedan analizarla, aparte del placer estético que ofrece toda buena historia. Tanto si se trata de un relato ingenioso o la simple narración de una experiencia vital, una buena historia requiere una claridad que proviene de la sinceridad y el propósito de evitar excusas, acotaciones y explicaciones. Algunos sostienen que una persona que atraviesa una noche oscura, por lo general no desea convertirla en una historia. Se siente tan vacía y confundida que le resulta imposible convertir su experiencia en un relato. Algunas personas prefieren permanecer cruzadas de brazos, esperando que otro tome la iniciativa y trate de ayudarlas a resolver su situación. Pero es importante que la persona halle un medio de expresión que le convenga. Una mujer se cansó de repetir las mismas quejas y las mismas historias personales y estaba ya harta y aburrida de la situación, hasta que un día trajo unas cartas que había escrito y se las dio al terapeuta. Ella le había escrito esas cartas a una amiga y comenzó a leérselas al terapeuta. No se le había ocurrido que estas cartas pudiera incluirlas en su tratamiento terapéutico. A medida que un paciente
relata su historia con tono quejumbroso. Es como que empieza a mostrar una fotografía o una pintura de sí mismo. Empiezan a animarse y pueden participar más activamente en la sesión psicoterapéutica. Las cartas a veces son muy reveladoras, muestran con claridad lo que el paciente ansía desesperadamente y lo que teme. En la psicología arquetípica preguntamos, ¿qué quiere el alma? Si tú eres capaz de responder a esta pregunta, significa que has comenzado a sanar. Observa que la pregunta no se refiere a qué deseas tú, sino a lo que se requiere a un nivel más allá y debajo de tu conciencia. A través de una carta averiguas los anhelos y temores más profundos tuyos, los cuales te obligaban antes a encerrarte en ti mismo. Relatar tu historia es una herramienta esencial para que se produzca una auténtica catarsis. Puedes hacerlo de distintas formas. Había un hombre que lo hacía mediante cuadros, los ponía sobre el suelo y hablaba acerca de ellos. No los interpretaba exactamente y no los relacionaba directamente con su estado depresivo, pero hablaba de ellos con entusiasmo. Trataba de analizar sus emociones de una forma que encajara con su temperamento. La fotografía es un arte contemporáneo que posee una extraordinaria capacidad de revelar lo que oculta el alma. En una fotografía vemos cosas que en el discurrir de la vida no advertimos. Cuando contemplamos las imágenes con detenimiento, evocamos fragmentos de historias. El pasado irrumpe en el presente y desnuda el alma. Contemplamos el arco de nuestra vida y durante unos instantes salimos del tiempo presente para visitar el pasado. La versión del pasado que ofrece la cámara puede ser distinta de la memoria presente, y el impacto de una fotografía puede llevarnos a nuevas interpretaciones sobre quién éramos y en qué nos hemos convertido. Una fotografía encaja con el proceso de la catarsis debido a que fuerza un encuentro entre el ser que uno es en esos momentos y el ser que ha olvidado. La imagen que uno tiene de su vida se hace más complicada al contemplar otra versión de tu misma persona. Cuenta tu historia a quien esté dispuesto a escucharla con respeto. Conviene tener un amigo que responda a tu historia con preguntas y observaciones acertadas. A veces los psicoterapeutas tienen que aprender a no sucumbir pasivamente a la historia que relata el cliente. Un relato suele tener una forma rígida y posee una voluntad y un ego propios. Por regla general, se le pide al cliente que relate también un sueño y observar cómo el sueño, pese a su cualidad misteriosa, arroja luz en las zonas que una historia controla y oculta. La combinación de relatos y sueños es muy eficaz. Podemos considerar ambas cosas un contrapunto, pues uno corrige y complementa al otro. La búsqueda de una historia viva es tan importante que merece la pena esforzarse en hallarla. Quizás tengas que visitar viejos lugares y hablar con parientes y amigos con insólita franqueza. Muchas personas hallan fragmentos de sí mismas al visitar la tierra de sus orígenes familiares. La imagen de esos lugares, piedras, paisajes, quedan grabadas en la mente y nos proporcionan un valioso sentido de la tierra de donde proviene nuestra vida. Jung se refiere a este proceso utilizando las imágenes de la alquimia. La egoísta dureza de corazón se disuelve, el corazón se convierte en agua, entonces comienza el ascenso a niveles superiores. Tu historia es como el agua, que convierte los acontecimientos rígidos de tu vida en fluidos.
Una historia te licúa, te prepara para una transformación más sutil. Los relatos que emergen de tu noche oscura desmontan tu existencia y te sitúan de nuevo en el río tumultuoso, fresco y límpido de la vida. Mientras permanece en solución, quizás recobres tu inocencia, un ingrediente esencial para una vida sosegada de todo ser humano. Sin inocencia nos sentimos abrumados por los sentimientos de culpa y los errores cometidos en el pasado. Por esto muchas religiones tienen ritos de perdón y absolución, para preparar a las personas para los misterios sagrados, los cuales requieren un corazón limpio. Si deseas seguir adelante, no puedes albergar amargura y rencor. Necesitarás cierta pureza de corazón. Como dijo Jesús, benditos sean los puros de corazón, pues verán a Dios. El Evangelio, en griego, utiliza la palabra catarsis para describir la pureza de corazón. En tu inocencia tú eres fluido. Narciso descubre en el agua de un estanque su capacidad de despertar el amor y de amar. Ve su imagen reflejada en el agua y la experiencia lo atempera. Se convierte en agua haciendo que su dureza se disuelva y aflore su capacidad de amar. Tú necesitas ese agua para suavizar las aristas de tu personalidad, aristas que mantienen el alma líquida, controlada y protegida. Pero llega un momento en que el alma debe revelarse y es preciso limpiar las incrustaciones. Los alquimistas decían que existen dos procesos principales e indispensables: disolver y coagular. El hecho de disolver tus ideas, tus hábitos y tus imágenes es una forma de limpiarse y purificarse. Todas las suposiciones mantienen tu vida estancada. Ellas se vendrán abajo cuando te tomes tiempo para reflexionar y conversar seriamente con tus amigos o con un psicoterapeuta. Los alquimistas denominan esta fase solutio, que consiste en introducir todos los elementos duros en las aguas de la reflexión, donde se descomponen, se muestran tal como son y te conceden la oportunidad de comenzar de nuevo. Esta solución, que puede constituir cualquier método destinado a hacer que afloren los fragmentos de tu vida para analizarlos, se asemeja a las aguas bautismales. Te saca de un mundo de pragmatismo y escepticismo y te restituye a un punto de vista menos hastiado. Esta purificación hace que recobres cierto grado de inocencia e ingenuidad. Al eliminar los desechos conseguirás que la vida fluya con toda la gracia del principio. El agua es un símbolo. Puede utilizarse cualquier líquido, pero en ocasiones conviene que el símbolo guarde una estrecha relación con la imagen. Si necesitas someterte a un proceso de disolución y purificación, puedes ir al mar. En una ocasión un clarividente dijo que la hija de un hombre debería vivir cerca de un río, porque eso favorecería su naturaleza. No es preciso que el clarividente te diga qué clase de agua necesitas. En la religión uno se lava las manos como símbolo de una purificación interior. En la vida cotidiana también podemos bañarnos en los momentos en que nos sintamos bloqueados emocionalmente. Una sociedad también necesita una catarsis. Es posible que te hayas quedado atascado debido a ideas que han perdido vigencia. Las ideas se convierten en prejuicios, eslóganes, lugares comunes y meras opiniones. Las personas se vuelven conservadoras en un sentido negativo, autoprotectoras, apáticas e incapaces de reflexionar. Un profundo conservadurismo significa honrar ideas y valores eternos sustentados
por una apreciación inteligente del pasado. Un punto de vista conservador en este sentido es esencial para que no nos convirtamos en futuristas interesados solo en lo más reciente y novedoso. Las guerras insensatas y las decisiones políticas absurdas pesan abrumadoramente sobre una sociedad. Esta necesita una intensa catarsis para salir de sus noches oscuras, que pueden asumir la forma de una depresión económica o conflictos sociales. Es imposible convertirse en una persona o una nación con carácter sin una autoconfrontación. Requiere fuerza precisamente en los puntos en que nos sentimos débiles. Requiere visión en las áreas que creemos haber descifrado. Exige que renunciemos a las viejas piedades y sentimentalismos y afrontemos los nuevos retos con una visión enérgica. Exige que vivamos la vida desde la situación en que nos hallamos ahora, no desde la situación confortable que alcanzamos tiempo atrás. Exige que renunciemos a la identidad que hemos conquistado y de la que ahora gozamos, que vaciemos nuestro corazón para dejar que penetre en él una nueva vida. La noche oscura del alma nos permite llevar a cabo una auténtica catarsis. Nuestro objetivo es la pureza de corazón. Debemos recuperar, no ingenuamente ni en las condiciones habituales, una visión de lo divino. Quizás el auténtico mal resida en el espíritu de esta sociedad, en su egoísmo, dinero, deseos desenfrenados y ambición. Quizá debamos aniquilar esos elementos y huir de la ciudad. ¿No podríamos aprender de nuestra valiosa noche oscura a purificarnos y convertir nuestro egoísmo en una meta más amplia y generosa? La adquisición de riqueza en un reparto equitativo de dinero, la ambición en una visión profunda y positiva de la humanidad. Podemos considerar la noche oscura como una depuración de la percepción a fin de intensificar la vida de nuestra alma y potenciar nuestra espiritualidad. Nicolás de Cusa, el teólogo del siglo XV, decía que uno precisa la visión nocturna de la lechuza. Necesitas poseer una visión especial en tu noche oscura, porque es posible que los conceptos y criterios ordinarios no te den resultado. Es posible que te conviertas en una persona más sombría, cambiando según el estado de ánimo que te embargue. Ver en la oscuridad emocional requiere una facultad especial que quizás haga que afloren en ti recursos que ignorabas que poseías. Quizás dejes que afloren tu ira y tu tristeza para que influyan en tu forma de vida. Puede que habitualmente seas una persona del todo racional, pero es posible que ahora empieces a usar tu intuición y tomarte tus dotes clarividentes más en serio. Los griegos y los romanos adoraban a una diosa de la oscuridad llamada Hécate, que poseía una visión nocturna. Y es la maestra perfecta para enseñarnos a desenvolvernos en la oscuridad. Es poco conocida y un tanto misteriosa, pero es una figura fuerte que podría educarnos en la misteriosa experiencia que exploramos. Permitamos que nos muestre qué debemos hacer para sentirnos cómodos en la oscuridad, los instrumentos que necesitamos, la mentalidad que debemos asumir y cómo comportarnos. El ángel oscuro. Según el mito griego central de Perséfone, un día en que la joven goza del esplendor de la naturaleza, cogiendo unas bonitas flores, aparece el señor del mundo subterráneo y la transporta a sus dominios fríos y profundos.
la muchacha se convierte en su esposa y reina de las tinieblas. Su madre, Demeter, diosa de la abundancia, se alarma al percatarse de su desaparición. Solo Hécate, la diosa de la noche, que ha oído los gritos de la joven y el tumulto, puede explicarle lo ocurrido. Demeter emprende entonces diversas aventuras en su desesperado afán de hallar a su hija. Por fin, Hermes, el guía de las almas, rescata a la joven del Hades. Pero el dios de los infiernos es muy astuto. Hace que la joven ingiera la semilla de una granada, que opera en ella un sortilegio. A partir de entonces la muchacha pasa 2/3 del año con su madre en el mundo terrenal de la abundancia, pero durante 1/3 del año ocupa su lugar como reina del mundo subterráneo. Hécate encarna a la vez la belleza y los terrores de la noche. Es la patrona de los clarividentes y los adivinos. Sentimos su talante y atmósfera al contemplar una gigantesca luna amarilla en una noche oscura. Pertenece a los lugares sombríos, callejones, rincones, recovecos, y por tanto es la patrona perfecta de la noche oscura del alma. Imagina al espíritu de Hécate como algo que vive apacible profundamente dentro de usted, sensibilidades y dotes especiales. Por la noche, cuando sus sentidos están más agudizados y su imaginación es más activa, detectará su presencia con mayor facilidad. Quizás se revelen las ideas que se le ocurran a usted por las noches, las cuales pueden ser muy útiles o bien inquietantes y angustiosas. En nuestra casa suelen producirse bastantes movimientos por las noches. Nos levantamos para tomar nota de ideas, sueños o inspiraciones. Trabajamos un rato aprovechando la quietud de la noche, o simplemente no podemos conciliar el sueño. Los niños suelen levantarse después de tener un sueño en busca de consuelo físico. Las mascotas gruñen y se agitan. Conozco bien a Hécate. James Hillman la describe como un ángel oscuro, una conciencia que opera en la oscuridad, porque ese es su hogar. Dice que es una parte de nosotros que no aparece de improviso, sino que mora siempre en nuestro interior. Es un dato que no solemos tener en cuenta. Es posible que usted descubra en su oscuridad una parte de su ser esencial, aunque le resulte desconocida. La oscuridad no proviene precisamente del exterior, sino que es una revelación de algo que existe en su naturaleza. Es posible que en sus estados de ánimo sombríos y sus temores más negros haya una parte esencial de su ser. Al margen de cómo tú te presentes ante el mundo, a cierto nivel eres una persona sombría. Albergas pensamientos que no sueles revelar a los demás. Eres capaz de cosas que tus amigos ignoran. Probablemente es más interesante desde un punto de vista sexual de lo que los demás imaginan. Probablemente anidan en ti una ira y unos temores que no revelas a nadie. Quizás ocultas secretos de tu pasado que te convierten en una persona más interesante de lo que pareces a primera vista. Seguramente posees un gran potencial para alimentar pensamientos y llevar a cabo actos más oscuros de lo que tú mismo imaginas. Con frecuencia la gente se sorprende al descubrir que su líder espiritual es presa de deseos sexuales incontrolados, o tal vez es adicto al juego. De un tiempo a esta parte muchos personajes respetados han sufrido una crisis y han revelado su lado oscuro. La mera idea de que un sacerdote católico sea pedófilo nos escandaliza y alarma, pero al mismo tiempo demuestra lo ingenuos que somos, o lo dispuestos que estamos a fingir que el ser humano no posee un lado tenebroso. Todos poseemos rasgos opuestos a los que deseamos que los demás vean. Algunos son inocuos, otros serios. Ese material que ocultamos contiene una gran dosis de vitalidad. Lo suprimimos porque nos angustia, porque tememos lo que puede ocurrir si algún día se descubre. Con frecuencia tememos la oscuridad porque está viva. En público procuramos mostrarnos bajo una luz favorable.
A veces fingimos ser más inteligentes e inocentes de lo que somos en realidad. A veces lo hacemos tan reiteradamente que llegamos a convencernos de ello y nos sentimos ajenos a los espíritus oscuros que portamos en nuestro interior y ocultamos al mundo. Pero este material oscuro es extremadamente valioso, especialmente en momentos de crisis y problemas, cuando conviene adoptar una actitud poco sentimental y una actitud lunar. Hécate es la diosa de la noche. Redime muchos sentimientos y pensamientos que quizás subestimaríamos si no contáramos con su imagen para guiarnos. Hécate justifica muchos aspectos de la vida cotidiana que acaban en el cubo de la basura, porque no son valorados ni apreciados. Legitima una forma misteriosa y socialmente arriesgada de pensar y vivir, que en última instancia nos libera. Los extraños dones que aporta Hécate están al alcance de todos. Algunos pacientes, cuando comienzan sus tratamientos psicoterapéuticos, sumidos en la inocencia, la inconsciencia y un talante superficial, aceptan luego todos los conceptos banales sobre la salud mental y las emociones que la cultura popular les ha impuesto. Si se enfurecían, trataban de superar o controlar ese sentimiento. Si tenían fantasías sexuales que les chocaban, acudían a consulta en busca de pureza. Si se sentían deprimidos, buscaban esperanza y consuelo. Pero no tardaron en llegar a unas dolorosas conclusiones y abandonar su superficialidad emocional e intelectual. Aprendieron a convertirse en seguidores del espíritu nocturno y en ese nuevo talante hallaron su liberación. Sus vidas no estaban resueltas, pero ya no eran víctimas de criterios superficiales. Una de las recompensas de un tratamiento psicoterapéutico eficaz es que oscurece la personalidad de uno y lo convierte en hijo de Hécate. Aunque se practica de día, la terapia psicoterapéutica es una cuestión nocturna. Una pareja en la que ambos eran extremadamente creativos e inteligentes, uno era músico y el otro arquitecto, estaban totalmente entregados a sus carreras, pero apenas se comunicaban a nivel emocional. El matrimonio era para ellos un juego, y fueron a terapia a percatarse de que se había instalado el vacío entre ambos. Al escuchar la historia de ellos, se pudo haber predicho que ocurriría un sombrío acontecimiento que les serviría de indicación a una vida más profunda. Poco después de comenzar el tratamiento psicoterapéutico, la mujer tuvo una aventura con un hombre poco instruido, vago y delincuente. Como es natural, el marido se sintió profundamente traicionado, no solo debido a la infidelidad de la mujer, sino porque había elegido a un tipo muy inferior a él. Quizás se hubiera sentido menos ofendido si su esposa se hubiera ido con un astro de la pantalla o un genio. A partir de ese momento comenzaron las conversaciones a tumba abierta. Afloraron viejas discusiones. Ambos empezaron a examinar el lado oscuro de su prolongada relación, y durante ese proceso la mujer adquirió una personalidad más oscura y fuerte. El hombre optó por aferrarse a la virtud de sentirse traicionado y representar el papel de inocente. Los meses oscuros de infidelidad dieron fruto. La mujer comenzó a desarrollar una inusitada creatividad. El marido siguió sumido en su autocompasión. Al cabo de un tiempo se divorciaron. Volvieron a casarse y se divorciaron de nuevo. Los símbolos de Hécate son la llave, el látigo, el puñal y la antorcha. Quizás no te hayas percatado jamás del valor positivo de los últimos 3 objetos de la lista, puesto que prácticamente todo el lenguaje espiritual y religioso contemporáneo se centra en lo positivo. Pero la vida humana tiene su lado amargo y es preciso estar preparados para afrontarlo. Examinemos brevemente estos símbolos. La llave es el medio que utiliza Hécate para penetrar en el mundo subterráneo. Puede entrar y salir de él con toda facilidad, un don que conviene cultivar.
En ocasiones, la psicología define la psicosis como el hecho de descender al mundo subterráneo y no regresar. Imagina que no te sientes incómodo en tu noche oscura porque posees la llave para entrar y salir de ella libremente. Esta habilidad no te sirve para derrotar o superar tu estado de ánimo, pero facilita tu relación con la noche oscura. En esos momentos, utilizamos la mitología como esa llave. Asimismo, acudimos a la poesía y la música para cultivar tu relación con la oscuridad. Algunas personas disfrutan viendo películas de terror o leyendo libros sobre desastres. Uno necesita una herramienta, en este caso una llave, para no sucumbir a la extraña atmósfera y poder de la noche oscura. Puedes hallar unas llaves que te convengan. Jung encontró esa llave en las imágenes de la alquimia, otros en las cartas del tarot. El psicoanálisis sigue siendo una llave muy eficaz para penetrar en el mundo subterráneo, aunque no es tan popular como lo era. Las personas suelen sentirse atraídas por un sistema simbólico que despierta su imaginación, aunque la atmósfera racionalista de hoy en día se avergüenza de reconocerlo. La costumbre de respetar tu propia oscuridad construye una llave ordinaria que te permite ser al mismo tiempo luminoso y oscuro. Puedes hablar sobre tu oscuridad y desde ella. Puedes mostrar a los demás tus estados de ánimo sin caer en el melodrama, en lugar de ocultarte detrás de una falsa alegría o un vacío emocional. Puedes hallar las palabras oportunas para describir tu travesía nocturna, y puedes invitar a ésta, sin criticarla ni ensalzarla, a formar parte de tu quehacer cotidiano e incluso de tu personalidad. Como averiguó Perséfone, en el mundo subterráneo uno no es un huésped, sino un ciudadano. La mayoría de las llaves te permitirán penetrar en el mundo subterráneo, pero también necesitas poder salir de él. Jung recomendaba seguir implicado con tu familia y tu hogar. Algunos amigos se aventuran a veces en ese otro mundo para explorar los ámbitos más intensos de la espiritualidad y la fantasía. Para ellos es esencial estar conectados a alguien que les proporcione equilibrio y al mismo tiempo les permita viajar. Toda persona necesita una llave especial, adecuada a su temperamento, que lo ayude a moverse libremente entre la vida corriente y las profundidades de su alma. Tú encontrarás tus llaves cuando logres apreciar los periodos oscuros y comprender al mismo tiempo la importancia de tu quehacer cotidiano. Ambos elementos constituyen asimismo el yin y el yang de una vida plena. El látigo. Una noche oscura del alma no solo nos sumerge en la oscuridad, sino que nos golpea, de forma que uno se siente emocionalmente magullado y lacerado. Los alquimistas describían este proceso como una mortificación, un sufrimiento emocional que hace que uno se sienta destrozado. Tal como lo indica la palabra del latín mors, mortis, muerte. Mortificación significa la muerte de nuestra voluntad y nuestro ego. En última instancia, repercute en nuestro favor, pero durante el proceso, tú te sientes profundamente desmoralizado. Esta mortificación, el sentirse abrumado y destrozado, te prepara para nuevas ideas y un nuevo comienzo. No puedes renovarte a menos que deseches tus esquemas anteriores de conducta. Pero esto no se consigue sin sufrir. Las ideas y los estilos que te son familiares en ti mismo, al renunciar a ellos, supone destruir y despojarte de tu propia identidad. Uno trata de aferrarse a ellos y entonces es donde comienza el sufrimiento. Las personas dicen que desean cambiar, pero cuando se inicia el proceso, se resisten enérgicamente y se produce una batalla. Es posible que en tu noche oscura tengas la sensación de ser castigado por los errores que has cometido o simplemente por tus imperfecciones.
Las imágenes de látigos y azotes que vemos en pinturas y en la alquimia indican que los sentimientos de mortificación son naturales y desempeñan un papel necesario. Ser consciente de ello no elimina el sufrimiento, pero te ayuda a comprender que el dolor emocional forma parte de un proceso más profundo y positivo. Algunas personas están destinadas a sufrir físicamente. Uno de los ejemplos más notables es Frida Kahlo, la pintora mexicana del siglo XX, que contrajo poliomielitis y posteriormente sufrió un grave accidente de tráfico, en el que una larga vara de acero atravesó su cuerpo. Padeció dolores indecibles, especialmente en su juventud, pero consiguió plasmar su sufrimiento en poderosas imágenes en sus lienzos. En muchos de sus cuadros aparece postrada en la cama del hospital, y algunos de ellos muestran sus órganos internos asomando a través de su cuerpo. Vemos laceraciones, sangre y plantas que crecen en su cuerpo. Uno de sus cuadros más espeluznantes se titula Desesperanza, y en otro aparece representada como una cierva dotada de cuernos, con el cuerpo llagado, sangrante y traspasado por flechas. Frida Kahlo pintó también cuadros rebosantes de esperanza, como el titulado El abrazo de amor del universo. Pero el dolor casi siempre está presente. Algunas personas son masoquistas emocionales, suelen buscar el rechazo y el sufrimiento. Una persona celosa puede gozar descubriendo indicios de infidelidad, una carta, un mensaje telefónico, la llave de un hotel. Otras gozan sufriendo privaciones y enfermedades que consideran signos de sacrificio espiritual. La religión contiene una elevada dosis de masoquismo. Algunas personas, al sentirse rechazadas, dicen: ¿lo ves? Ya te lo dije, no valgo nada. Gozan con la supuesta confirmación de su inferioridad. En todos los casos existe una recompensa para el dolor. La persona celosa no tiene que esforzarse en amar sin un afán posesivo. La persona espiritual halla la forma de ser buena y virtuosa. La que se siente inferior no tiene que convertirse en una persona segura de sí para enfrentarse a la vida con energía. Pueden existir otras recompensas, pero estas son algunas de las posibilidades. Todos protagonizamos cada día pequeñas escenas sadomasoquistas. Con frecuencia los médicos esperan que nos sometamos dócilmente a su autoridad, y a veces los profesores gozan haciendo sufrir a sus alumnos. Algunos matrimonios pueden estar llenos de control y sumisión. A veces nos mostramos excesivamente dispuestos a doblegarnos. O bien, utilizamos el poder que poseemos para resolver nuestras inseguridades y pasividades. Esas conductas constituyen la materia prima para buscar un enfoque más sutil del poder. Con frecuencia la oscuridad es muy intensa, como demuestra la película Terciopelo Azul. En esta historia, que muestra un sadomasoquismo explícito, el personaje femenino suplica ser azotada y un joven que se cree muy virtuoso de pronto da rienda suelta a su sadismo. Tanto él como su intrépida amiga deciden investigar los extraños fenómenos que han descubierto por azar, y a medida que su curiosidad se intensifica, experimentan un cambio. Poco a poco se despojan de su pueril inocencia y descubren el lado oscuro de la vida. La secretaria es otro inquietante film donde dos personas jóvenes y profundamente neuróticas que descubren que se aman, o a través de simbólicos actos de dominio y sumisión. La mujer abandona un hospital psiquiátrico y se pone a trabajar para un abogado que también padece ciertos trastornos psíquicos. El jefe se aprovecha de la necesidad de la mujer de sentirse dominada y castigada, y al final descubren que se aman. El puñal. Aunque tu noche oscura contiene un valor positivo, no debes sucumbir a ella de forma pasiva. Tienes que armarte y estar dispuesto a presentar batalla.
Tienes que comportarte como un guerrero espiritual y asumir los rasgos emocionales del caballero y el héroe. Debes comportarte como una persona mayor, lo cual no significa ser arrogante y prepotente. El puñal tibetano ostenta 3 cabezas demoníacas, figuras terroríficas destinadas a ayudarte a luchar contra la adversidad. Según la tradición tibetana, las 3 caras del puñal representan la caridad, la castidad y la paciencia. No parecen ser poderes oscuros, pero desde el punto de vista de los demonios de la noche oscura, son adversarios muy potentes. Es posible que tu noche oscura te dé la oportunidad de descubrir tu fortaleza. No es momento de andarse con sentimentalismos y remilgos. Debes estar alerta y ser capaz de tomar decisiones difíciles en un momento dado. Muchas personas sensibles descubren su capacidad de criticar, expresar en voz alta las verdades que perciben y rebelarse contra la ignorancia y los prejuicios. Otras ocultan sus deseos oscuros y apetitos insólitos. Pero para afrontar la oscuridad es preciso convertirse en un luchador oscuro, dispuesto a superar cualquier obstáculo. Quizás seas una persona aparentemente sumisa y flexible, pero durante tu noche oscura tal vez descubras el importante ingrediente de la dureza. Oscar Wilde es un excelente ejemplo. Era un hombre brillante que desempeñó el papel del bufón y petimete de la sociedad. Vestía como un dandy y tenía fama de dominar el estilo superficial, pero en realidad era muy distinto. Wilde era un hombre inteligente y religioso, un hombre de principios que pasó varios años en la cárcel simplemente por ser homosexual. Desde la cárcel escribió uno de los testimonios más extraordinarios que jamás se han escrito, De Profundis, una carta que cualquiera que padezca una noche oscura puede apreciar y que concuerda con el tema que nos ocupa. He permanecido casi 2 años encerrado en la cárcel. Este tormento dio paso a una desesperación feroz, un abandono al dolor, una rabia terrible e impotente, amargura y rencor, una angustia que me hacía gemir en voz alta, un sufrimiento que no hallaba el medio de expresarse, un dolor sordo. Ahora he descubierto algo oculto en mi interior que demuestra que nada en el mundo carece de sentido, y menos aún el dolor. Ese algo que se ocultaba en mi naturaleza, cual un tesoro en un prado, es la humildad. Podríamos tomar esta carta de Wilde como modelo, ser sinceros con nosotros mismos, elevar el amasijo de nuestras emociones a un nivel superior, a través de palabras elegidas minuciosamente. Esta es la alquimia del lenguaje, la transformación de la vida en simple arte, la sublimación de la experiencia en pensamiento. Observa que el gran descubrimiento de Wilde es algo tan simple y poco heroico como la humildad. Es la virtud que destaca como la sombra perfecta de Wilde. En sus otras obras no demuestra ser una persona humilde. Podríamos también imitar esto. ¿Cuál es tu rasgo negativo? ¿Qué es lo que no deseas que los demás adviertan en ti? Quizás sea tu arma, tu puñal, para afrontar la oscuridad. La antorcha. Hécate es un espíritu lunar, una amable fuente de fortaleza cuando la vida rebosa de emociones y parece que no existe la forma de salir del caos. Esta patrona de la oscuridad no emite una luz intensa sobre tus problemas, sino que tu antorcha te ofrece indicios, insinuaciones y sugerencias. Al cabo de un tiempo quizá te sientas a gusto con las sutilísimas intuiciones que experimentas. Quizá no necesites explicaciones y soluciones, sino tan solo indicaciones de que en términos generales todo va bien y eres capaz de afrontar lo que se te presenta.
La antorcha de Hécate ilumina la intensa oscuridad con su tenue resplandor lunar. En la literatura clásica antigua era conocida como una de las hijas de la noche, que custodia con sus perros las puertas del infierno. Si ella es tu ángel, debes aprender a pensar, a hablar y a comportarte sin resistirte en la oscuridad que se ha apoderado de ti. Hécate es hija de la oscuridad. Procura que tu razonamiento y percepción te iluminen como el resplandor de la luna, de forma suave, incompleta, oscura, romántica, ligeramente fría y hermosa. La psicología tiende a ser solar y desea arrojar luz sobre todas las cosas, superar la oscuridad y resolver todos los problemas. Pretende eliminar la oscuridad a través de cualquier medio a tu alcance. Pero nadie necesita una depuración y una iluminación tan radical. Uno debe dejar que la experiencia de la noche lo oscurezca y permita profundizar en su ser. Así, uno se convierte en una persona más compleja, más interesante, menos unidimensional. La necesidad de permanecer en la oscuridad no tiene como objeto convertirte en una persona brillante y libre de gérmenes, sino en una persona más interesante y ofrecerte una vida más fascinante. En una época terapéutica como la presente, estos objetivos pueden parecer chocantes, pero en último término son más humanos. En lugar de procurarte una personalidad impoluta y equilibrada, te proporciona sustancia. De este modo te conviertes en una persona digna de ser conocida, de ser escuchada, de ser amada en todas sus dimensiones. El antiguo tratado médico de Hipócrates, La enfermedad sagrada, sostiene que Hécate provoca trastornos nocturnos. Uno se despierta por la noche atemorizado por los crujidos y golpes que cree oír en la casa. Una extraña ansiedad le impide conciliar el sueño. Tiene un mal sueño o incluso una pesadilla. Todo esto es obra del espíritu nocturno. Hécate es la luna que luce débilmente detrás de las nubes que se deslizan por el cielo, cuya presencia intuimos en los ruidos inquietantes de la noche. Con su siniestra antorcha constituye lo único que alcanzamos a ver, por lo que conviene tomar buena nota de los sueños angustiosos y la ansiedad nocturna que experimentamos. Algunas personas aseguran que una noche oscura del alma no ofrece imágenes, pero la noche está llena de fantasías. Posiblemente no contenga las imágenes que tú consideras valiosas, pero entonces quizás debas modificar sus valores. La noche puede mantener tus sentidos en alerta, producirte insomnios, desacostumbrados o alguna pesadilla. Son estas características de una noche cualquiera que también pueden aparecer en forma de estados de ánimo y fantasías de una noche oscura del alma. La noche, primordial y primitiva, puede atemorizar, pero incluso entonces tiene su encanto, como lo puede atestiguar cualquier amante del camping y de las excursiones a pie. Por supuesto, Hécate también está presente por la noche en la ciudad, en los callejones, las calles desiertas, en los sonidos y las luces que evocan a los fantasmas que deambulan por ella. La poderosa película de Martin Scorsese, ¡Oh, qué noche!, narra la historia de un hombre que vaga por las calles de la ciudad al término de su jornada laboral. Se topa con numerosos personajes estrafalarios y peligrosos y se mete en extrañas comprometidas situaciones. Son momentos que describen una imaginación exaltada y unos hechos increíbles. Es posible que durante tu noche oscura del alma tú también experimentes fenómenos extraños. Es una época de una vulnerabilidad especial. No solo el tipo de vulnerabilidad que hace que tú te sientas débil, sino receptivo a los signos que percibes a tu alrededor. Quizás experimentes a veces la sensación de haber vivido con anterioridad ciertos episodios, o tengas premoniciones. Quizás seas una persona muy sensible a los sonidos y las imágenes.
Es posible que no comprendas estos fenómenos, pero la mayoría de ellos te invitan a existir en un mundo más amplio, en el que ocurren cosas mágicas y lo que cuentas lo misterioso. Procura adaptarte a tu noche oscura como si estuvieras caminando de noche por las calles oscuras de una ciudad. En tal caso te mostrarías alerta y cauteloso, previendo todo tipo de insólitas situaciones. Guardarías silencio al tiempo que mirarías constantemente a tu alrededor. Escudriñarías la oscuridad, observando cualquier movimiento en la sombra y aguzando el oído para percibir el menor sonido. En la noche oscura de tu alma debes mostrarte también cauteloso y vigilante. Es el momento de guardar silencio y estar preparado para afrontar cualquier imprevisto. En sus ensayos sobre los sueños, James Hillman pone de relieve la antigua asociación entre Hécate y la basura. Equipara esta basura a los desechos de una jornada que, según Freud, constituían el material de los sueños. Pero Hillman ve esa basura redimida en el sueño y considera a Hécate como la diosa que sacraliza los desechos de la vida, haciendo que todo cuente, que todo sea importante. Quizás pienses que el tiempo que pasas sumido en una noche oscura es un tiempo desperdiciado, que no consigues nada, te sientes más insatisfecho de ti mismo y de la vida. En ese estado, Santo Tomás de Aquino se refería a su trabajo cotidiano como paja, y Samuel Beckett, hablando por boca del protagonista de Krapp's Lace Tape, la última cinta de Krapp, dice: «Acabo de escuchar al cretino que yo era hace 30 años y me cuesta creer que pudiera llegar a esos extremos. Momentos antes había cantado un verso que sitúa su obra en los dominios de Hécate. El día ha concluido, la noche se aproxima y las sombras». Esos sentimientos constituyen una parte importante de la vida creativa, del mero hecho de ser una persona. No desbaratan todos los pensamientos positivos, pero los sitúan en su justa perspectiva. Toda vida está llena de basura, tiempo desperdiciado, fracasos, relaciones rotas, decisiones equivocadas, que debemos ofrecer ante el extraño altar de la diosa de la noche, un lugar donde confluyen 3 caminos, alberga a fantasmas y está lleno de magia. Si tú no honras a ese espíritu nocturno, ¿qué hará con toda esa basura? Lo más probable es que la interpretes de forma literal, asociándola a tu yo, y te sientas culpable. Lo que la gente llama hoy en día perder la autoestima, quizá consista en los desechos visibles de una vida que necesita un hogar y no debería estar vinculado al yo. Durante tu noche oscura, cuando se te ocurran determinados pensamientos, que tu vida carece de sentido, que has perdido el tiempo miserablemente, o que tú vales menos que un amigo tuyo o un personaje famoso, pensamientos de culpa, amargura y odio hacia ti mismo, ten presente que estas enojosas preocupaciones son necesarias. No te convierten literalmente en basura, sino que te permiten ver el importante vacío en tus logros. Todos somos vagabundos como Charlotte, y no logramos realizar plenamente nuestras expectativas. Este tipo de pensamientos, que quizá te asalten por las noches, te ayudarán a redescubrir tu humanidad y te proporcionarán la gran bendición de la humildad. ¿Dónde hallarías esta percepción sino en la oscuridad? La labor de Hécate tiene 2 fines: ennoblece lo que con frecuencia se considera basura, y demuestra a los grandes y virtuosos que no son tan maravillosos como imaginan. Este proceso alivia la monotonía de una vida e impide que uno se crea el ombligo del mundo. Cuando uno se identifica con su basura, al mismo tiempo alimenta su egocentrismo. Todo material del alma reducido al ego adquiere un significado literal, es desmenuzado y trasladado al extremo opuesto. La persona que se cree humilde no es consciente de su arrogancia. La persona que se siente impotente y traicionada probablemente es dominante. Debemos comprender que los desechos de nuestra vida ocupan un lugar en la naturaleza de las cosas, en los dominios de Hécate. Los ritos para honrar a Hécate consistían en insólitos ágapes organizados en su honor,
durante los cuales las sobras eran arrojadas a los mendigos y los perros que merodeaban por el lugar. Toda divinidad tiene su comida sagrada, su forma de unir al espíritu y al devoto. Es aconsejable que en tus noches oscuras incorpores, en una comunión oscura, una parte de la negatividad de Hécate. Conviene que reconozcas que este espíritu desempeña un papel importante en la vida, aunque se asemeje a la basura diseminada por la calle, y ofrezca más interés a los perros que a los humanos. Cuando después de cenar arrojes los restos que han quedado en el plato al cubo o al triturador de basura, piensa en su valor simbólico. En cierto modo tu vida es así, pero muy valiosa a los ojos de este espíritu conocido por su extraordinaria perspicacia. En el vertedero o centro del reciclaje de basura instalado en nuestra ciudad hay un contenedor de grandes dimensiones, situado sobre un pedestal de cemento al que podemos arrojar los desechos de comida. No es un espectáculo agradable, con frecuencia me recuerda a la región inferior del infierno de Dante, pero podría ser el altar de Hécate. No solo demuestra que generamos un gran cúmulo de basura en nuestra vida, sino que constituye una potente imagen sobre cómo nos sentimos por dentro. Necesitamos un altar para este material, de lo contrario acaba abrumándonos y haciendo que nos identifiquemos con él, pensando que nuestra vida es una auténtica basura. Un buen día, una mujer se despierta y decide dejar de ser una madre cariñosa y abnegada. Es una decisión de gran envergadura, y tendrá que recurrir a su ira y su oscuridad para mantenerse firme en su decisión. Los psicólogos junguianos describen esa alternativa a la figura maternal como una madre negativa. Las mujeres que caen en esta fantasía piensan que han fallado a sus hijos, pero el hecho de contemplar la verdad de Hécate puede evitarles el dolor de juzgarse con excesiva dureza. Asimismo evita que los hombres atribuyan sus fracasos a las deficiencias de sus madres. El abstenerse de demostrar su cariño y apoyo, consciente o inconscientemente, con el fin de fomentar la independencia tanto en la madre como en el hijo, forma parte de ser madre. Las mujeres pueden honrar a Hécate de una manera especial. Cuando el alma de una mujer comienza a florecer, quizás sienta al principio la necesidad de renunciar a la identidad maternal y abnegada que ha experimentado durante muchos años. Quizás se enamore inesperadamente de un hombre oscuro y desarrolle un comportamiento oscuro, sexual, delictivo o tan solo un tanto rebelde. Es posible que abandone sus deberes de esposa y madre y que según ella la han esclavizado durante mucho tiempo. Quizás se muestre irascible e intolerante. Recordemos la antigua leyenda de Demeter y Perséfone, en la que la hija, al principio inocente y atraída por la belleza de la naturaleza, se convierte en ama y señora del infierno. Hécate apoya tanto a la madre como a la hija, y según la historia mitológica en ocasiones se identifica con ambas. Según la leyenda informa a Demeter que ha oído los gritos de su hija. Posteriormente ofrece su ayuda a Perséfone en el Hades, porque es un lugar que conoce íntimamente. La joven Perséfone, que antes gozaba con las plantas y las flores de su madre, ahora se hace cargo de la oscura vaciedad del mundo subterráneo, donde nada crece. Por tanto, lo que ofrece a sus seguidores es nada, vacío, carencia, ausencia. Esta Perséfone, esta mujer de los campos invisibles y yermos, de la pérdida y la abducción, a veces asume el nombre de Hécate, que según el mito y el drama se convierte en benefactora de Medea, quien asesinó a sus hijos. Aunque la mayoría de las madres devotas de Hécate, una mujer atrapada en el complejo de Medea, tan solo niegan a sus hijos todo el amor y los cuidados que ellas mismas ansían, algunas llegan a abandonar a sus hijos e incluso llegan a matarlos. No conviene cuidar de otros y que otros cuiden de nosotros constantemente, pero algunas personas no pueden remediarlo. Siempre están cuidando a otra persona, y siempre están ansiando que otros cuiden de ellas. Están atrapadas en el amable y abnegado arquetipo madre-hijo. Tú no necesitas que cuiden constantemente de ti. No tienes que justificar tu existencia cuidando de los demás.
En lugar de convertir los cuidados recíprocos en un principio absoluto, piensa que la necesidad, la ausencia y la ignorancia pueden tener consecuencias prodigiosas y proporcionan una vida renovada. Todos, hijos, maridos, esposas, estudiantes, pacientes, necesitamos a veces a alguien que no nos preste ningún servicio. Es necesario que tú sientas tu propia esencia. ¿Quién eres cuando no es reconocido y no cuentas con el apoyo de otra persona? Esta zona oscura y desconocida de tu identidad es un ingrediente importante en tu realidad. Y cuando asimiles esta lección, quizás pienses que te hallas en una noche oscura. Hécate es el espíritu de esa noche oscura, en la que tú descubrirás lo más profundo de tu ser. Para muchas mujeres, el pasar de ser la madre generosa a una persona en busca de su esencia constituye un periodo difícil de transición. Naturalmente, la gente admira la generosidad de la madre abnegada, pero ¿qué tiene de admirable que uno busque su propio yo? Es una iniciativa que más que virtuosa parece narcisista. Los valores oscuros que exploramos no suelen ser apreciados por la sociedad. Cuando uno toma la importante decisión de ir en pos de su esencia, es probable que tenga que hacerlo sin ayuda. Posiblemente tenga que aceptar que será malinterpretado y menospreciado. Ciertamente su familia tendrá que adaptarse a la situación. Es frecuente ver en un supermercado o unos grandes almacenes a madres peleando con sus hijos. Por lo general la pelea obedece a los problemas habituales que entraña afrontar las intensas emociones y las sonoras protestas de los niños. Pero a menudo la pelea se intensifica y el niño acaba siendo maltratado. Esta no es Medea, la madre que honra a Hécate, que era su sacerdotisa, sino quizás un signo de la ausencia de Hécate. Hécate no lastima literalmente a los niños, salva a la madre de una abnegación y generosidad unilateral. Paradójicamente, en última instancia, su espíritu protege a los hijos, porque gran parte de esta violencia es fruto de la represión que experimenta la madre oscura. Hécate representa una compleja expresión de la maternidad, en la cual la luz y las sombras ocupan un lugar creativo. Es frecuente ver el espíritu de Hécate en una sutil frialdad y reserva maternal. Una mujer puede ser una madre fuerte y positiva, entregada a su familia, cuando de pronto algo cambia en su interior. Ya no se siente satisfecha con esa identidad y no sabe cómo propiciar un cambio profundo en su vida. Es posible que durante un tiempo se sienta indecisa, dudando entre seguir siendo la madre abnegada o convertirse en otra persona distinta. La analista junguiana Patricia Berry describe esta difícil fase utilizando el mito Demeter-Perséfone. El mundo superior deviene el ámbito de Demeter, compuesto por la vida concreta y cotidiana. Despojado de los valores espirituales, del sentido de lo esencial y de la oscuridad, y debajo de la oscuridad, que conlleva a su hija Perséfone, ama y señora del mundo subterráneos. Por más que las madres puedan preservar un sentido de lo lúdico y la belleza de su papel, al cabo de un tiempo se sienten insatisfechas. Para utilizar las imágenes de Berry, esa parte, su Perséfone, se convierte ahora en el mundo subterráneo, separada de ella e inaccesible. A partir de ahora tiene que identificarse más con su yo juvenil y transformado, que es muy distinto. Se siente atraída por las profundidades donde descubre una vida más amplia y más seria. Muchas madres deciden, de improviso, ampliar su educación, vivir más experiencias y tener amistad con mujeres que no se identifiquen con la madre generosa y abnegada. Tratan de conferir a su vida una dimensión más seria y ponderada. Sus maridos y sus padres quizá malinterpreten esta novedad como egoísmo, simplemente porque la otra persona capaz de sacrificarse comienza a desaparecer. La madre generosa se reúne con su hija que pertenece al mundo subterráneo. A medida que evoluciona en este sentido, la madre siente que su antiguo y generoso yo era excesivo. Comprende que ser una madre significa al mismo tiempo dar y no dar, ser al mismo tiempo altruista y preocupada por vivir ella misma una existencia que tenga significado. Para muchas madres esta crisis constituye una noche oscura demoledora.
El sentido de identidad de una mujer, su significado, están en juego. En ocasiones puede sentir la necesidad de transformarse en una persona más completa, pero se resiste. Es posible que en esos momentos su anterior y sufrido yo regrese con toda su fuerza. Quizás se diga, o cuando menos piense, que los tiempos en que se comportaba como una madre generosa y abnegada han concluido, pero regresa a ellos con una mayor inconsciencia y fervor. Por fin encuentra el camino que la conduce a lo profundo y oscuro, pero el descenso puede ser complicado. Esto también puede suceder en la vida de un hombre, puesto que el arquetipo de la madre y el hijo forma también parte de la experiencia de un hombre. Algunos hombres están definidos por este mito y experimentan una transformación similar, en la que los sentimientos maternos son inicialmente muy intensos y luego hallan hondura y madurez. El hombre se ocupa entonces de su propia vida, del niño que lleva dentro, y deja de ocuparse excesivamente de los demás, en los que tiende a ver a una criatura desvalida. Hécate es una diosa lunar, una bruja y una arpía. Aterroriza y hace sufrir. Se siente a gusto en la oscuridad y el vacío. No es agradable descubrir su lugar y su necesidad, pero lo que nos ofrece es nada menos que la esfera profunda y espiritual del alma, la esencia invisible, inmutable. Es la maestra que nos enseña las profundidades invisibles y sus deberes de acuerdo con ese papel son muy distintos de los deberes corrientes de una madre o un padre entregados a sus hijos. La misión de Hécate consiste en desbrozar el camino de acceso a nuestras profundidades y estimularnos para que nos renovemos continuamente en el vacío de nuestro ser. Dicho de otro modo, la noche oscura posee una insólita función de guía en la vida del alma. Berry sostiene que cuando llegamos al ámbito oscuro del mundo subterráneo, Hécate, uno es, por así decir, más profundo que sus emociones. Está por debajo de la depresión, la melancolía, debido a haber descendido al punto en el que deja de existir. A veces uno siente de inmediato que ha pasado más allá o debajo de la emoción que ha experimentado durante largo tiempo para concentrarse en la cuestión del significado. ¿Qué indica su experiencia? ¿Cómo puede uno verse ahora de forma distinta? Los psicoterapeutas buscan signos de este descenso. Al principio escuchan numerosas lamentaciones sobre la pérdida de significado y el temor de sentirse desconectado de la vida. Pero luego se observan fases en ese descenso. El temor se convierte en un vacío. No hay nada de qué hablar, nada que comprender. El silencio se hace más familiar. Incluso los sueños pierden su vivacidad. Se comprueba que existe un lugar más profundo que la depresión. Conviene distinguir entre sentirse deprimido y el sentimiento de vacío existencial. Aquí uno se halla más allá de toda emoción. Siente su realidad y la esencia de su persona. El vacío que siente puede no ser suyo, ni siquiera personal. Puede ser el vacío de la vida. Quizás se halle en el borde de su atmósfera, contemplando el espacio vacío de su mundo desconocido, como si se hallara en una estación de tren contemplando el universo. Esta religiosidad absoluta, profunda y extremadamente personal es un don de Hécate, el espíritu nocturno, un don de su propia noche oscura. La noche oscura del alma puede poseer una cualidad bardo, citado en el libro tibetano de los muertos, que representa un período fronterizo entre la vida anterior y el renacer. Una de las muchas instrucciones que contiene el libro para que uno se prepare para una nueva vida es esta: medita detenidamente sobre tu espíritu guía especial, como si fuera una visión sin una sustancia inherente, una fantasía. Esto se denomina un cuerpo puramente ilusorio. Luego deja que ese espíritu desaparezca desde sus bordes hacia adentro y descansa un rato sumido en el inconcebible estado de vacuidad luminosa, que es la nada. Se trata de una instrucción muy extraña, pero a la luz de nuestro comentario sobre el vacío de una noche oscura tiene sentido. Añade la interesante idea de una vacuidad luminosa, que es como podemos imaginar al espíritu de Hécate,
semejante al resplandor de la luna. Uno llega al punto en que su tristeza o sensación de pérdida ya no lo domina. No poseen la realidad que poseían. Uno ha descendido por fin a las profundidades. Se encuentra por debajo de la emoción que lo ha trastornado durante tanto tiempo. La situación no ha mejorado, pero uno experimenta un estado de ánimo distinto. Quizás se halla donde la noche oscura ha tratado de conducirlo. Ahora se siente casi dispuesto a emprender una nueva vida, que es el propósito del bardo. Lentamente, en su interior, empieza a resplandecer una luz distinta. Es posible que esto preocupe al principio a sus amigos. No se trata de algo sentimental, ni del todo racional, y no siempre resulta estimulante. Es fácil hablar sobre renovación y cambio, pero las transformaciones profundas en el estado de nuestra alma no ocurren con facilidad. Son siempre misteriosas y se producen al margen de nuestros esfuerzos. La noche oscura merma esos esfuerzos y nos prepara para el cambio esencial. Por esto las iniciaciones religiosas son tan potentes desde el punto de vista emocional y contienen imágenes y ritos tan poderosos. Alcanzan las mismas estructuras de nuestra existencia, la visión que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Como hemos visto en otro contexto en algunas comunidades primitivas, el joven que iba a iniciarse, a él lo cubrían los ojos con una pasta para simbolizar la oscuridad previa al nacimiento. En algunos casos estaba desnudo, como un bebé o un embrión. Lo llevaban al bosque con los ojos vendados y lo dejaban ahí, perdido y desorientado. Todas estas situaciones imitan al niño que está a punto de nacer, porque los seres humanos penetramos constantemente en nuevos mundos de significado. Cuando uno pierde a un ser querido y los amigos tratan de consolarlo en su dolor, uno sabe, pero ellos no, que lo que experimenta está más allá del dolor. Siente en su cuerpo y en la intensidad de su emoción una profunda ruptura con el mundo que conocía. Un vacío irrevocable que no solo debe sentir, sino asimilar para poder seguir adelante. Una auténtica noche oscura del alma lo invade en esta encrucijada, en este bardo, en el que uno tiene la oportunidad adquirida, no sin esfuerzo, de vivir en un mundo distinto. La inteligencia oscura del mundo subterráneo es profunda, pero comienza de forma menos dramática. Un hombre acude a una consulta con el terapeuta y dice: «Quiero someterme a un tratamiento psicoterapéutico con usted porque sé que usted tendrá en cuenta mi espiritualidad». Durante los primeros minutos de conversación, el terapeuta se da cuenta de que pretende controlar lo que van a hacer y van a decir, por más que sus palabras expresen el deseo de ponerse en las manos de éste. No es infrecuente que las palabras contradigan el mensaje que uno transmite de otra forma. Parece sentirse un tanto incómodo. Me doy cuenta como terapeuta. El hombre dice: «No tengo muy claro lo que debo hacer aquí». Ese es un comentario que se escucha muy a menudo. Durante la próxima sesión, el hombre dice que eso no es lo que él esperaba, porque él venía en busca de una guía espiritual, y cree que eso no le resuelve nada. El terapeuta tiene la sensación de no haber vislumbrado su alma, de no haber percibido su noche oscura salvo a través de su resistencia a dejarse llevar por ella. Puede sentir la profunda decepción del paciente. Quiere acompañarlo a explorar su alma y se pregunta si habrá cometido algún error, pero no se culpa por el fracaso. Procura aceptar el triste fin de esta relación con la misma ecuanimidad que si pensara que podría ayudarle a resolver su problema. Durante una noche oscura del alma, conviene mantener la imaginación bien abierta, activa y receptiva por igual. Pero vivimos en un mundo fascinado por estudios repletos de cifras y gráficos, de máquinas llenas de luces parpadeantes que emiten un constante zumbido. Pretendemos reducir una buena parte de la vida a un lenguaje de datos técnicos y nos complace hablar sobre genes y ADN.
En este ambiente, la imaginación, el ingenio y el sentido del humor parecen absurdos y superfluos. El problema es especialmente grave en Estados Unidos, donde le dan más credibilidad a los resultados de una encuesta que a una buena idea. Muchos consideran que la espiritualidad debe ser austera, de modo que se avergüenzan de un agudo sentido del humor, del ingenio y de las ideas revolucionarias que consideran irreverentes. Este escenario está impregnado de un letargo intelectual, favorecido por medios de comunicación pasivos, como la televisión, el cine, las revistas, que ofrecen escaso acicate intelectual. Al hablar de ingenio, nos referimos a la capacidad de ofrecer una respuesta original a los acontecimientos, o de ver cierto sentido del humor, en lugar de tragedias en todas partes. El ingenio nos permite tener una visión más amplia de cuestiones que puedan parecernos personales e insignificantes. La filosofía zen y el sufismo utilizan el sentido del humor y el ingenio intelectual para expresar complejos misteriosos. Ven la ironía en los asuntos más serios. Su risa fomenta su compasión e impide que se centren de forma narcisista en sí mismos. La tragedia propende a la autocompasión, mientras que una visión más sutil y compleja evita que nos centremos obsesivamente en nosotros mismos. En algunas noches oscuras la tristeza y la desesperación provienen de una exagerada seriedad. Uno corre el riesgo de dejarse arrastrar por la emoción en lugar de utilizar su ingenio para analizar lo que ocurre. Los peores enemigos de la ironía, que no es otra cosa que la capacidad de asumir múltiples puntos de vista emocionales e intelectuales, son los moralistas. Creen saber distinguir entre el bien y el mal, dicen a los demás cómo deben vivir y se consideran un dechado de virtudes. Los siguientes son los literalistas, que se afanan en interpretar cada pensamiento y creencia como un hecho. Son incapaces de apreciar las paradojas de las creencias y necesitan sentir que se hallan en posesión de la verdad. La ironía sirve para eliminar tanto el sentimentalismo superficial como el moralismo intransigente. En muchos segmentos de nuestra cultura, el hecho de llevar una prolífera vida intelectual se considera raro. Lo guay es no saber una palabra sobre historia y no pensar. A menudo el significado de la vida se reduce a dejarse arrastrar por la cultura popular. No es preciso seguir un curso de psicoanálisis para observar una profunda angustia detrás de esta postura de ignorancia. Si uno tuviera ideas y se tomara a sí mismo en serio, tendría que estar constantemente despierto, educándose e implicándose en su comunidad. Es más como ocultarse detrás de una fachada de ignorancia. En esto consiste esta actitud de pasar de todo, vivir dormido sin sentir el deseo y la necesidad de implicarse. Los medios colaboran en esta narcosis cultural, empobreciendo intelectualmente el discurso sobre los acontecimientos internacionales y prometiendo un estilo de vida pasivo. Hoy en día apelan al denominador común más bajo en materia de educación y curiosidad intelectual. Hay productores de televisión y directores de cadenas televisivas que creen que uno tiene que ser un imbécil para entretener al público. Están convencidos de que la gente quiere que le ofrezcan distracciones vacuas que no les hagan pensar en lugar de programas intelectualmente estimulantes. Una de las debilidades más llamativas de la televisión es su falta de ingenio. Por lo general tenemos que acudir al cine independiente y a la literatura de autor para hallar alternativas brillantes e imaginativas a las novelas adocenadas y los espectáculos triviales. Pero el sentimentalismo y el antiintelectualismo inherente a la televisión educa o deseduca cada día a millones de personas. El resultado de esta cultura carente de ingenio es una interminable noche oscura de sueño. Nuestra situación se asemeja al cuento de hadas de la Bella Durmiente, en el que los personajes del castillo han sido encantados,
y no pueden despertar hasta que aparezca la persona indicada y se atreva a luchar contra las frondosas y espinosas zarzas. Nuestra alma, junto con nuestra vida, está adormecida. Nadie quiere enfrentarse a las zarzas que se interponen entre nosotros y nuestro sueño cultural. La bella durmiente permanece inconsciente durante 100 años, una cifra simbólica que indica un profundo estupor mental en la sociedad y su población. En la mitología, como hemos comprobado, vemos a Perséfone por primera vez como una joven embelesada con las flores y unida a su madre, Demeter. Pero pierde su inocencia cuando Hades, dios del infierno, la rapta y convierte en su esposa, en ese tenebroso lugar que permanece invisible a los ojos de los mortales. En calidad de reina de ese lugar de muerte, Perséfone se convierte en una figura muy distinta, rebosante de poder, y según algunas leyendas, poseedora de una belleza más profunda. Está casada con los desconcertantes, a veces dolorosos, y siempre misteriosos recovecos de las esferas más profundas y oscuras del alma. La historia indica que existe un matrimonio eterno, arquetípico y propio del mundo subterráneo, que los tormentos y conflictos, los altibajos y los deseos y las esclavitudes forman parte del matrimonio, que son elementos de ese mundo, no aberraciones y fracasos. Los griegos honraban el turbulento pero amoroso matrimonio de Zeus y Hera, pero también reconocían este extraño matrimonio del mundo subterráneo. Comprendemos la unión superficial que llamamos matrimonio, pero en general evitamos la unión del mundo subterráneo hasta que nos vemos obligados a someternos a un tratamiento de psicoterapia para resolver los celos y conflictos. Convendría tener un buen conocimiento del matrimonio desde el principio. El psicoanalista suizo Adolf Guggenbull Craig dice que el propósito del matrimonio es la individuación, un término junguiano que significa la transmutación de la materia prima de la humanidad común de uno en una persona creativa e individual. Observa que muchas personas abordan el matrimonio de forma narcisista, confiando en que les proporcione todo cuanto desean sin pedir demasiado a cambio. Por el contrario, dice Guggenbull Craig, el matrimonio es una forma de sacrificio, la supeditación del yo ante una vida y una voluntad superiores. El sacrificio es un acto espiritual, uno comete un error al sacrificarse a su pareja. El matrimonio no afecta solo a la pareja, sino a todas las parejas. Pensemos en el arca de Noé, en la que se refugió una pareja de cada especie animal. Cuando uno se casa, entra en ese arca, representa a toda la humanidad. Pensemos en todos los machos y las hembras del mundo de los animales y las plantas, en todos los extremos opuestos en cada aspecto de la vida. Todos necesitan casarse de alguna forma para fomentar la vida. El matrimonio de uno participa en este esquema cósmico y encierra un valioso significado que jamás lograremos comprender. Cuando uno realiza un sacrificio, no solo renuncia a algo, sino que reconoce la existencia de un ámbito superior a uno mismo. Sacrificio significa sacralizar. Uno trasciende a su ser a fin de dar paso a un misterio más grande. Podemos experimentar este elevado sentido de sacrificio en las privaciones ordinarias, cuando renunciamos a numerosas libertades y supeditamos nuestra voluntad a la de otra persona. Escuchamos las opiniones y los planes de nuestro cónyuge. Nuestra vida puede tomar un rumbo distinto porque estamos dispuestos a compartir nuestra visión con la de nuestra pareja. Esos sacrificios benefician al matrimonio, representan una rendición más profunda y sustancial del yo ante un proceso espiritual que ha hecho que uno se enamore de esa determinada persona y comparta su vida con ella. Juntos forman almas unidas. Nada es más importante en la vida de una persona que fortalecer el alma expandiendo
los límites de lo que define a la persona. Esto es trascendencia y forma parte integrante de la religión. La historia de Perséfone se centra en la tristeza de una madre ante la pérdida de su hija, y el matrimonio posee en parte de esa tristeza. Los padres y las familias también renuncian a algo valioso cuando un hijo o una hija se casa. Las lágrimas vertidas en una boda y los sentimientos ambivalentes de todos los presentes están justificados. A veces uno tiene la impresión de que la alegría es exagerada, quizá para ocultar sentimientos profundos de pérdida y cambio. Si el matrimonio consistiera simplemente en que dos personas se pusieran de acuerdo sobre el tipo de vida que desean llevar juntos, sería un asunto relativamente sencillo. Pero según la leyenda griega de Perséfone, el matrimonio se lleva a cabo en el infierno. Esto no significa que el matrimonio sea imposible o desaconsejable, pero indica la realidad de este misterio a menudo oscurecido por las sentimentales defensas contra la oscuridad. El matrimonio es una prueba en la que dos almas, como mínimo, maduran y florecen. Decimos como mínimo porque los hijos y los parientes también se benefician de la generosidad de la pareja. En ocasiones, el matrimonio es un ácido alquímico que se vierte sobre la vida y personalidad de uno, transformándola y dándole mayor hondura. Nos convierte en mejor persona, aunque no necesariamente más feliz. Uno confía en que le ofrezca ciertos momentos de dicha, pero sabe con certeza que también le deparará momentos de dolor y sufrimiento. Juntos, los momentos de dicha y los periodos difíciles convierten el matrimonio en una fuerza que humaniza, un camino hacia la realización personal que paradójicamente implica una inmediata, concreta y sentida trascendencia del ser. Uno está obligado a superar su egoísmo y tomar seriamente en cuenta a otra persona. Las emociones ácidas del matrimonio configuran un nuevo rostro. Uno contempla ahora la vida no como un derecho, sino como un don precioso que comparte. Uno no se funde con la otra persona, pero se integra en el matrimonio, lo cual significa una integración de vidas y una conexión de personalidades. Las divisiones internas de uno están casadas, uno se siente profundamente conectado a su cónyuge y establece una nueva relación con su mundo. Cuando uno se casa, desea disfrutar de la compañía y el profundo amor de otra persona, pero a cambio debe renunciar a cierta medida de su individualidad, a buena parte de su libertad y a todo deseo de intimidad con otra persona. No es de extrañar que algunas personas, como Dickens, se sientan aprisionadas. ¿Cómo puede uno conservar la alegría, el necesario grado de libertad y su individualidad y al mismo tiempo sentirse integrado en el matrimonio? Un método consiste en prestar atención a todas nuestras necesidades. Quizás sea imposible satisfacerlas todas, pero en ocasiones un pequeño capricho evita que uno se sienta frustrado y atrapado. En Irlanda los hombres acuden a los pubs locales y las mujeres conforman diversos grupos sociales. El pub satisface la necesidad de los hombres de confraternizar con miembros de su mismo sexo y les procura un respiro de la vida doméstica. En Estados Unidos, quizás el golf sea lo más parecido al pub irlandés para los hombres. Hoy en día las mujeres se reúnen en grupos de tertulia, formales o informales. También ayuda el que uno se someta al matrimonio pero no a la otra persona. La vasija adecuada es el matrimonio, no la pareja. Entregarse excesivamente a otra persona puede ser una conducta masoquista. Uno sufre debido a ello y apenas recibe nada a cambio. Pero si ambos cónyuges se someten al matrimonio, pueden evitar los sentimientos de masoquismo e incluso disfrutar con las limitaciones que supone compartir la vida con otra persona. Construir un matrimonio puede ser una experiencia gozosa, pero someterse a otra persona nunca es una buena decisión. Para muchos, el matrimonio significa convivir con la locura de su pareja. El poeta Donald Hall escribe, con franqueza y sin tapujos, sobre sus interacciones con las crisis
depresivas de su esposa, Jane Kenyon. Se refiere a cierto episodio ocurrido durante uno de los infrecuentes respiros en la enfermedad maníaco-depresiva de Jane, durante el cual ésta se mostró avasalladora, enérgica y rebosante de deseo. Entonces comprendí, avergonzado, que durante años yo había utilizado la depresión de Jane para ensalzarme a mí mismo. Yo era la roca que resistía todos los embates, era el protector. En esos momentos, la euforia maníaco-depresiva y la certeza de Jane hicieron que me avergonzara de mí mismo. No deja de ser una observación muy perspicaz la energía de Donald. Era una reacción a la apatía de su esposa. Incluso después de su muerte, Donald dice que siguió manifestando violentas emociones, pasando de la euforia a la depresión como solía hacer ella. Quizá deseaba perturbar a Jane imitándola, dice. Además de poeta, Hall es un hombre profundamente reflexivo. En lugar de explicar su problemático matrimonio, considera las numerosas interpretaciones sobre la interacción de la pareja. Al escribir sobre su matrimonio, trata de hallar un significado, pero sin renunciar a su amor y su curiosidad. El matrimonio es la fuente de su lucha, su descubrimiento de sí, su poesía. Su dolor y confusión no disminuyen, pero aparecen maravillosamente sublimados en sus reflexiones y su poesía. Donald Hall es un excelente modelo de una noche oscura que purifica el alma y le permite alcanzar una mayor percepción. Como primer paso para navegar por una noche oscura conyugal, es aconsejable imaginar el matrimonio de forma menos simplista y reconocer su misterio. Como corolario, es recomendable considerar a nuestra pareja como una misteriosa mezcolanza de recuerdos, emociones e historias, pues ni siquiera ella misma se conoce bien, y que para colmo cambia sustancialmente durante diversas etapas de la vida. Es inútil que uno trate de simplificar a su pareja y hacer que encaje con sus expectativas. Sin una persona real y compleja como pareja, el matrimonio no existe. El matrimonio significa la unión de diferencias. No obstante, nos engañamos pensando que es una construcción racional en la que podemos vivir tranquilamente con personas parecidas a nosotros. Como dice Jung, una persona presupone en la otra una estructura psicológica análoga a la suya. A fin de respetar el mundo subterráneo del matrimonio, es preciso apreciar lo irracional y misterioso en uno mismo y en la pareja. Es una norma sencilla, pero que puede ayudarnos cuando nos sumergimos en las pantanosas regiones de la vida conyugal. Uno se halla desde el principio en el mundo subterráneo, con cierto grado de conciencia y voluntad. El sacerdote o rabino, como representante del ministerio, debería advertirnos, durante la ceremonia del matrimonio, que vamos a encontrarnos con Hades y Perséfone, los auténticos modelos de un matrimonio humano de éxito. Es normal que uno ansíe disfrutar de momentos felices, pero también debe estar preparado para la oscuridad. El mundo superficial del matrimonio ofrece cierta dicha y satisfacción, y la amabilidad y el sosiego ayudan mucho a este nivel. Pero el mundo subterráneo no es un lugar de paz y armonía. Allí no hallamos sino conflicto y confusión. A primera vista, el matrimonio significa la unión de dos personas para compartir una vida, pero para el alma, esta unión tiene connotaciones tan profundas que alcanza lo espiritual y lo sagrado. Cuando dos personas deciden compartir sus vidas, los extremos opuestos en todos los órdenes de la vida se aproximan. El matrimonio humano forma parte de un proceso más elevado, consistente en conciliar diferencias. Posee connotaciones sociales y cósmicas, y cuando se aborda profundamente, incluso puede contribuir a la paz mundial. El matrimonio constituye un largo proceso destinado a conciliar diferencias en materia de familia, historia, experiencias y valores. Dos personas se atraen mutuamente y de inmediato
comienzan a relatarse anécdotas sobre su infancia, familia y experiencias. No son anécdotas superficiales ni insignificantes, pues indican la compleja unión que va a producirse. Es posible que la pareja no alcance a comprender todo el significado de su atracción, pero debe formularse esta pregunta fundamental. ¿Podemos y debemos casar nuestras diferencias? Pero también es la pregunta social fundamental. ¿Es posible unir lo católico y no católico? ¿Lo judío y no judío? ¿Lo blanco y lo negro? ¿Lo liberal y lo conservador? ¿Lo sensible y lo vulgar? El amor que se profesan esas dos personas no parece tener nada que ver con esos asuntos. Su amor parece más personal. Pero las imágenes que rodean a las bodas indican que la unión que se celebra es más infinitamente importante que la de las dos personas. Buena parte de la literatura sagrada indica que los extremos opuestos, que hacen que la vida sea tan interesante y dolorosa, no pueden resolverse desde el punto de vista intelectual. Es preciso hallar otro medio de conciliar esas diferencias y permitir que coexistan o se fundan. La alquimia indica que es un proceso prolongado y doloroso, plagado de laceraciones, desmembramientos y muertes. Posee sus momentos de felicidad y sus noches de placer, pero son huecos sin los otros procesos en los que las diferencias se unen y coexisten. Incluso la misteriosa historia que aparece en el Evangelio según San Juan sobre las bodas de Caná indica que en el matrimonio y por ende en la sociedad, el agua debe transformarse mediante la alquimia que hallamos en una noche oscura en vino. Es preciso que se produzca una insólita y sobrenatural transmutación en el fondo de un matrimonio, lo cual indica que el matrimonio es como transmutar agua en vino, o como dice Jung, la vida ordinaria en espíritu. Cuando dos personas están auténticamente casadas, sus vidas corrientes experimentan una transformación que las convierte en personas más complejas y refinadas. La belleza de esta alquimia reside en que utiliza de forma positiva procesos que oscurecen, separan, desmiembran y disuelven, los cuales por lo general se consideran negativos, pero en este caso son creativos. La noche oscura del amor forma parte integrante de su labor de transformar vidas ordinarias en un proceso vital sustentado por el amor. El matrimonio imperfecto, problemático y quizá fallido educa al alma, la obliga a salir de su escondrijo y confiere sustancia a la vida. Los matrimonios y las relaciones importantes terminan de diversas formas. Uno puede separarse y divorciarse. Su cónyuge puede morir. Uno puede experimentar un cambio radical que marca el fin de una era en su relación. La forma en que uno maneje ese desenlace es crucial. Uno puede permanecer dentro de la complejidad de sus sentimientos y resistir la tentación de obnubilarse a través de explicaciones y resoluciones. Si uno sigue el criterio imperante y parte de cero sin pensar en el pasado, quizá no le atormenten los remordimientos ni los recuerdos, pero no habrá adelantado nada. Es muy posible que repita los mismos errores. El criterio imperante sobre seguir adelante en la vida sin mirar atrás puede tener el efecto contrario, porque la única forma de seguir adelante es no negando ni reprimiendo el pasado. Huir del pasado lo convierte a uno en un esclavo del mismo, impidiéndole tener la libertad de ser libre en el presente. Comparados con la vida superficial, los misterios del corazón ocurren dentro de un esquema de tiempo distinto. El alma se revela en ciclos y círculos intemporales de experiencia. Durante la noche oscura, quizás nos pueda parecer que el tiempo discurre lentamente e incluso se detiene, dándonos la oportunidad de conectar de modo distinto con nuestro pasado. Puede replantearse viejas relaciones que cambian en el recuerdo, junto con los cambios que se producen en nuestra vida y en nuestro carácter. Podemos reflexionar sobre cómo nos comportamos y pensamos, y quizá por primera vez ser auténticos y sentir auténticos remordimientos.
Quizá logremos incluso librarnos del sentimiento de culpa que viene atormentándonos desde hace tiempo. Sin duda, podemos quedarnos atascados infructuosamente en el pasado por distintos medios, pero son medios sintomáticos, signos de que no hemos conseguido llevar a cabo conexiones profundas y necesarias. Si seguimos repitiendo los mismos errores, significa que no hemos tomado en serio nuestras experiencias anteriores. Es posible que la persona que no consigue avanzar en la vida necesite apoyarse en los cimientos que ofrecen las experiencias pasadas. Avanzar demasiado rápidamente puede ser inteligente, pero no prudente. Un enérgico acto de voluntad sin la sabiduría de un pasado debidamente ponderado. El misterio de un matrimonio es eterno, y si uno se ha casado varias veces, esos matrimonios son eternos. Si uno ha mantenido numerosas relaciones, aunque no haya llegado a casarse, estas también poseen una cualidad eterna y contribuyen de forma positiva y negativa a los esfuerzos presentes que hace uno para conectar con su pasado. Esas noches oscuras del pasado siguen alimentando el alma, siempre y cuando no estén lastradas por juicios de valor actuales. Las personas dicen: he escarmentado, he aprendido de mis errores, no volveré a cometer los mismos errores. He madurado, soy una persona más sensata. Pero esta actitud nos impide conectar con nuestro pasado, aliviando noches pasadas de nuestra oscuridad. Este rechazo bien intencionado del pasado no funciona, porque el alma se alimenta de la oscuridad tanto como de la luz. De vez en cuando nos encontramos con personas que siguen soportando un matrimonio problemático durante años. Sus amigos tratan inútilmente de convencerlas de que se separen o se divorcien. A veces parece que el amor es profundo y que sostiene la vida a pesar de los problemas superficiales. A veces la persona corre peligro y permanece insensatamente atrapada en una relación que amenaza su bienestar. También hay casos en que una persona posee un innato sentido de la virtud tan marcado que le parece un pecado o una debilidad tirar la toalla. Hay personas que al fin lograron superar sus complejos y se sintieron profundamente aliviadas por haber logrado poner fin a un matrimonio que no amenazaba su bienestar, pero sí coartaba su libertad. Existen numerosas formas de poner fin a una relación. Algunas dependen del temperamento y la fase vital de la persona. Es útil conocerse a uno mismo, porque esto ayuda a hallar cierta certeza sobre nuestras decisiones en nuestro corazón. Uno puede sentirse seguro de la postura que ha adoptado, aunque la situación no esté completamente clara. En ese caso uno tiene que obrar según sus principios, confiando en sí mismo y sabiendo que es capaz de afrontar cualquier repercusión. La persona que desconfía por costumbre de sus intuiciones y su guía interior probablemente tendrá más problemas a la hora de poner fin a una relación importante. Incluso las personas más fuertes necesitan tiempo para poner en orden sus sentimientos y pueden experimentar ese tiempo como otra noche oscura. Dicho de otro modo, una noche oscura conyugal puede ser muy distinta de la sombría y vacua desesperación que a veces interpretamos como la única definición de la oscuridad del alma. Por el contrario, puede estar llena de decisiones, análisis y comienzos fallidos. En lo más hondo del alma puede residir una intensa tristeza, repleta de explicaciones, historias personales e ideas. Nuestro deber es vivir desde ese lugar profundo, donde se cuecen las decisiones. En el interior del individuo se produce un matrimonio de carácter misterioso. Los antiguos griegos lo llamaban hierogamos, matrimonio sagrado. Es la reconciliación de los numerosos extremos opuestos que existen dentro de uno y que a medida que se conectan una y otra vez a lo largo del tiempo, nos permiten ser creativos y vibrantes. Las divinidades griegas Zeus y Hera, honradas por nuestro amor eterno e intensamente volátil,
representan este matrimonio sagrado del alma. Dicen que cuando gozan de su amor en una delicada nube de luz, el semen del gran Dios llena el universo en un espasmo de energía creativa. Algunas historias sagradas de la India sostienen también que el mundo es fruto del amor de Shiva y Shakti. Los Upanishad cuentan que Atman creó una compañera femenina de cuyo amor nace el mundo. En el cristianismo, José y María representan una unión sagrada especial de la que nace un nuevo reino. Estas leyendas de la mitología y la religión pueden interpretarse en relación con el cosmos, la cultura humana o el individuo. Los griegos creían que todo matrimonio humano remeda la creativa unión de Zeus y Hera. Asimismo, representan el deseo del individuo de reconciliarse consigo mismo. El ideal en este caso no es la integración de los aspectos contrapuestos de nuestro ser, sino ligarlos de forma positiva. En el matrimonio persisten las diferencias, pero el amor consigue conectarlas de forma positiva. Debemos amar nuestras complejidades y contradicciones, fomentando un matrimonio interior y un erotismo del alma. Este misterio lo vivimos no repartiendo literalmente las tareas del alma entre el hombre y la mujer, sino siendo ambos dentro de nosotros mismos. Podemos ofrecer apoyo a nuestro cónyuge dejando que Hera se mueva airosamente a través de nosotros. Cualquiera, hombre o mujer, puede ser temporalmente Zeus, asumiendo el control de la situación y sintiendo su profunda autoridad. Podemos ser ambos al mismo tiempo, para nosotros mismos, nuestra pareja y nuestro matrimonio. Los grabados, con ilustraciones alquímicas, presentan a un rey y una reina abrazados en un baño o en una vasija. El resultado de esta boda química, según dice Jung, el humus mundus, un mundo unificado, lo consciente y lo inconsciente, reconciliados. Un acto creativo entre lo espiritual y lo mundano, lo sagrado y lo secular, ideas, valores, aspiraciones, el ser trascendente Zeus, casado con lo cotidiano, la vida material, el cuerpo y las emociones humanas, Hera. Cuando nuestras ideas, nuestros valores y lo más noble de nuestro ser se centran en la vida cotidiana, conseguimos el matrimonio sagrado del individuo. Regresamos a las bodas de Caná. La madre de Jesús, según la historia cuenta, observa que falta vino, al parecer un elemento esencial en la celebración del matrimonio. Jesús responde de inmediato, no realizando un acto prodigioso, un milagro espectacular, sino mostrando un profundo misterio, el misterio dionisíaco de la sagrada embriaguez. Como mediador divino y humano que es, Jesús permite que este casamiento del alma se lleve a cabo manteniendo la reserva de vino. Es el adepto, el mago, el maestro sagrado capaz de unir lo espiritual con lo ordinario, al igual que estos aspectos están unidos en su naturaleza humana y divina. Las personas hablan a la ligera sobre el crecimiento personal como si supieran de qué va y qué consiste en un desarrollo positivo y progresivo. No saben que el progreso del alma es profundo y oscuro y requiere un descenso a la vez que un ascenso. La palabra crecimiento es inadecuada para describir un proceso que nos hace madurar, nos convierte en personas con entidad y nos proporciona un alma. El sexo forma una parte integrante de ese proceso, que no siempre es agradable, limpio y sencillo. El Marqués de Sade describe un esquema en su novela Justine, en la que una joven ingenua cae reiteradamente en una situación en que es brutalmente maltratada por hombres. Asimismo se refiere a la leyenda clásica de Eros y Psique, en la que a la joven inocente desterrada a un bosque remoto, le dicen que el amante que encontrará allí, el amor, es una bestia, un dragón. Inducida por sus envidiosas hermanas, Psique quebranta la regla que le prohíbe ver a su compañero de pesadilla
que, tras mostrarse ante ella, huye. La mayor parte de la historia versa sobre las diversas iniciaciones que experimenta Psique y que la preparan para resistir su conexión con Eros y parir a su hijo. En esta historia Psique se siente tan desesperada que trata de suicidarse varias veces. El sexo nos conduce a situaciones que nos hacen madurar, pero a veces esa maduración falla y sufrimos las consecuencias. La primera experiencia sexual de una persona puede despojarla, en parte, de su inocencia infantil, pero posteriormente puede sentir el deseo de experimentar, de forma que otras experiencias sexuales continúan el proceso de la pérdida de inocencia. Pero existe una diferencia entre madurar a través de una sexualidad oscura y convertir esa oscuridad en violencia. Al adentrarse en esa esfera, uno rebasa el límite. Va más allá del rito del sexo, en el que simbólicamente visita el mundo subterráneo de la fantasía y penetra en la realidad, que no es una iniciación sino una victimización. En el mejor de los casos, uno tiene un amante que goza superando los límites de la imaginación sexual en pequeñas dosis, pero dentro del juego sexual. Siempre se puede dar un paso más. Uno, ya sea hombre o mujer, siempre es Perséfone, a punto de convertirse en reina del mundo subterráneo. Si uno no tiene la oportunidad de profundizar en el sexo, es posible que penetre en una noche oscura, que puede ser emocional y físicamente dolorosa. Es posible que esté con alguien que no goce con los juegos sexuales o tienda a sobrepasar los límites del dolor. Hay casos en que ambos miembros de la pareja han experimentado con prácticas sadomasoquistas y dolorosas, al principio como un juego y luego más seriamente. A veces el juego se confunde con la realidad, donde la violencia y el dominio mutuo se convierten en un estilo de vida. Algunas personas se parecen a la Justine del Marqués de Sade, nunca dejan de representar su papel, sufren literalmente una relación tras otra. Su noche oscura es interminable. Otras logran pasar de la mera brutalidad a la iniciación. Se convierten en personas expertas, conocedoras de las ficciones y los teatros de la sexualidad. La transición de un estado a otro puede conllevar una larga noche oscura de dolor y confusión. Las noches oscuras sexuales pueden asumir diversas formas. Algunas personas comprueban que sus fantasías y deseos se inscriben en esferas desaprobadas por la sociedad. Quizá descubran su homosexualidad, su bisexualidad, su necesidad de convertirse en una persona del sexo opuesto, su insólito deseo de dolor y sumisión, su irrefrenable lujuria, su temor al sexo, o como Havelock Ellis, el gran sexólogo, sus extraños amores y atracciones. A Ellis le fascinaba la orina. Estos no son simples problemas, sino ocasiones en que uno cae en prolongados períodos de arriesgada confusión. Estas situaciones problemáticas pueden preocupar a una persona durante años e incluso toda su vida, arrojando un tono oscuro sobre toda su existencia. Mientras duran, representan el significado de la vida, reivindican las emociones y dominan la imaginación. Resolverlas significa resolver la centralidad de la vida. Simbolizan el esfuerzo de tratar de que el tiempo que permanecemos en la tierra tenga sentido y consigamos algo de provecho. Todos poseemos sin excepción lo que Jung denomina el instinto creativo. Tú debes hallar la forma de desenvolverte en el mundo y estar presente, como la persona única que eres. No es preciso que seas un artista, pero debes contribuir a configurar ese mundo, al menos en una pequeña parte de acuerdo con tu talento y tu visión. Si no ejercitas esta creatividad, es posible que te sientas deprimido e insatisfecho. Por otra parte, mientras tratas de ser creativo, puedes tener la sensación de hallarte en otro túnel de frustración y desengaño. Según dicen los artistas, nacen bajo Saturno.
Esto significa que la fuente de su creatividad es también la raíz de su sufrimiento. En la Edad Media del Renacimiento, se creía que Saturno era el patrón de la melancolía y la inspiración artística. No todos los aspectos de la vida creativa son positivos. Si uno se arriesga a expresarse de forma creativa, es posible que tenga que enfrentarse a Saturno, a su melancolía, su frialdad y sus limitaciones. Desde hace siglos se viene hablando sobre la conexión entre una vida creativa y el tormento emocional, y los artistas siguen preguntándose, a la vista de tantos suicidios y vidas problemáticas, si existe cierta relación entre la creatividad y el sufrimiento. La respuesta no es sencilla y es aplicable a todos los que tratamos de aportar algo a nuestro mundo. La actividad creativa a menudo está llena de frustraciones, simplemente porque uno no logra construirse la vida o realizar la obra creativa que desea. Quizá no posea los conocimientos o el talento necesarios, o quizá sus expectativas sobre sí mismo no se ajusten a la realidad. En cualquier caso, el ser suele estar implicado en toda obra creativa y muchas veces uno pone tanto ego en ella que el mínimo fallo lo desespera. El narcisismo, que a veces impide que uno apruebe lo que hace, es más doloroso de lo que parece y se oculta en la obra creativa de algunas de las personas más inspiradas y altruistas. Pero la antigua tradición sobre Saturno indica que en cualquier acto creativo o vida creativa no solo existe una expansión de visión, sino una contracción de vida y persona. Nos equivocamos al pensar en la creatividad solo en términos de inspiración y expansión. Como el pintor Craig Stockwell ha expresado elocuentemente, un pintor se embarca en una relación monógama con su pintura y su arte. Esto es algo que se asemeja a un matrimonio, tanto en la oportunidad de expresarse como en la necesidad de refrenarse. Gould, Wilde y Dickinson son ejemplos extraordinarios de una locura moderada, canalizada con el fin de dar significado a la vida. El resto de nosotros caemos en locuras temporales sobre algo tan prosaico como el dinero. Tanto la abundancia de dinero como su falta puede dar a nuestra existencia un significado positivo o alterarla por completo. Ambas situaciones pueden dar paso a locuras temporales que nos provocan emociones intensas y nos arrastran a conductas desastrosas. Ambas pueden sumirnos en un caos emocional. Debemos prever numerosas incursiones temporales en una locura moderada y buscar luego el medio de salir de ellas. Debemos comprender que el dinero es neutral. En un mundo de significado y sentimiento constituye un elemento explosivo. Nos transporta a la esfera del alma humana, un territorio por lo general desprovisto de razón, repleto de mitos y fantasías y oscuro con una frondosa selva. El poeta galés Dylan Thomas y su esposa Caitlin no creían en el dinero, pero el biógrafo del poeta afirma que la pobreza fue la causa de su deterioro y su muerte. Las memorias de Caitlin contienen algunas indicaciones sobre la actitud que ambos mantenían con respecto al dinero. Cuando teníamos dinero pasábamos horas planificando las cosas sensatas que haríamos con él, gastarlo continuo en placeres moderados como personas normales, jurando ante nuestro Creador que no volveríamos a despilfarrarlo en los caprichos absurdos que nos habían causado tantos quebraderos de cabeza y en los que habíamos invertido la mitad de nuestra vida. Una parte del problema que representa el dinero es el profundo significado que contiene. Puede darnos un sentido de nuestra propia valía, hacer que progresemos en la vida y fomentar nuestras esperanzas. El hecho de ganarlo, gastarlo y poseerlo puede proporcionarnos un profundo placer, semejante al de una droga o una tremenda ansiedad. El placer puede ser tan intenso que viene a simbolizar todos los demás placeres, y las preocupaciones económicas pueden eclipsar los demás valores. James Hillman hace una importante recomendación en relación al dinero. Dice que para evitar su sórdido poder debemos manejarlo con ingenio. La pobreza voluntaria puede ser una táctica, pero lo que debemos hacer es restituir dinero a nuestra alma profunda.
No se trata de crear una vida desprovista de las noches oscuras que causa el dinero, sino penetrar en esos dramas económicos que nos afligen inundándonos de confusión y emociones. La lección es bien simple. No trates de evitar las emociones del dinero con fantasías de pureza y control. Utilízalo, pero mantén tus sensibilidades intactas. No permitas que el dinero sirva solo a tu ego, apuntalándole, procurándole control. Deja que te conduzca a la fantasía y al recuerdo. Busca una parte de tu ser en tus noches oscuras económicas. Habla sobre el lugar que ocupa el dinero en tu vida. No moralices contra él. Deja que te ofrezca los dramas que en última instancia definen a una persona. Las personas atrapadas en complejos problemas monetarios suelen pasar de un moralismo a otro. Buscan el medio de mantener el dinero oculto y alejado. Llevan una vida sencilla o lo gastan a manos llenas. Hay una historia que cuenta que una mujer ocultaba su dinero detrás de las losetas del techo de la cocina. Ha habido casos de personas que portan centenares de miles de dólares en maletas que acarrean a diario por las calles de la ciudad. Los testamentos están llenos de recompensas y castigos. El dinero nos enloquece a todos de una forma u otra. La entropía de la cultura forma parte de la noche oscura que nos afecta a todos. Es indudable que la vida moderna nos ofrece cosas extraordinarias, pero al mismo tiempo nos deshumaniza. El materialismo de nuestra época moderna constituye a la vez un atractivo y un problema. Es evidente que corrompe a los niños y da a la vida cotidiana una textura tosca y dura. Al mismo tiempo es difícil que las personas más visionarias renuncien a las comodidades. Algunas reaccionan ante el materialismo volviéndose inmateriales, extremadamente espirituales y ascéticas. Pero ese es otro extremo, una compensación que hace que el materialismo conserve su vitalidad. El mundo espera que lo amemos, que volvamos a ser creativos y lo convirtamos en un lugar hermoso. Hasta entonces seguiremos viviendo en una especie de edad media en la que, pese a disponer de sexo y dinero, vagamos perdidos en busca de un cuerpo y un mundo. Tu noche oscura podría ser la tristeza que te inspira a ti, al mundo, aunque no seas consciente de ello. Cuando uno lleva una vida relativamente racional, aceptando lo demostrable y viviendo conforme a las reglas establecidas, es posible que halle el alma sumiéndose temporalmente en la locura. Todo el mundo cae de forma más o menos estrepitosa en la confusión y la excentricidad. Al cabo de un tiempo quizás acabe acostumbrándose uno a la diferencia de clima del alma profunda y decida vivir de forma diferente. Puedes incorporar tu locura temporal a tu estilo de vida. Quizás te muestres más tolerante con la excentricidad y aprecies la conducta irracional. Quizás adoptes un estilo que comprenda lo misterioso y lo inexplicable. Es posible que te comportes de forma semi-razonable y semi-lúcida en tus interacciones y actividades. En resumidas cuentas, puedes convertir tu noche oscura, tu locura temporal en parte de tu vida. En ocasiones, las personas profundamente religiosas y los auténticos artistas habitan en la periferia de la razón. Tienen sus momentos místicos y sus inspiraciones. Saben que para llevar a cabo su labor deben permanecer a medias en este mundo y a medias en otro. Si se hallan en el borde de la verdadera locura, pero por lo general evitan caer de lleno en ella y se benefician de vivir en el umbral de la misma. Es posible que la noche oscura te ofrezca este tipo de pensamientos y conductas. Quizá te transporte a la esfera crepuscular, donde la visión es tenue y está rodeada de fantasías. La persona y la institución moderna no valora la posición del marginado de la normalidad. Con todo, es un lugar creativo desde el cual vivir y está potencialmente lleno de alma.
Podrías interpretar tu locura temporal como un signo de que te esfuerzas demasiado en controlarlo todo. Si dejas de combatir el síntoma, podrías adoptar un enfoque menos, no más, racional con respecto a la vida. Podrías aprender a alejarte de vez en cuando de lo racional, lo cual te resultaría beneficioso. Algunas personas necesitan viajar para dejar atrás la razón. Otras utilizan sustancias como alcohol o tabaco con el mismo fin. Es bueno preguntarse si no somos demasiado moralistas sobre estos temas, racionalizando nuestros juicios sobre ellos con estudios científicos que demuestran su carácter nocivo. En todo caso, nuestro enfoque de la salud contiene un evidente moralismo. Por más que estas sustancias sean peligrosas, sería muy aburrido vivir una vida totalmente segura. La locura temporal puede asumir la forma de un estado de ánimo sombrío, que puede apoderarse de nosotros haciendo que nos sintamos malhumorados, irritados o deprimidos. Por lo general, no se trata de una depresión en toda regla, sino de un estado taciturno que incomoda a las personas que nos rodean. En esos minutos, horas o días, uno no está presente como lo está de costumbre. Cuando alguien se nos acerca, se topa con nuestro estado de ánimo sombrío e impenetrable. La palabra depresión es demasiado clínica, demasiado amplia y demasiado negativa para describir todas las noches oscuras del alma. Pero existen ciertas noches oscuras que pueden calificarse como un estado depresivo. Por más que tú seas una persona equilibrada, quizás padezcas de vez en cuando un estado de ánimo sombrío e insondable. Quizá no dure mucho tiempo, pero mientras estás presente, la oscuridad es tan densa como cualquier otra noche oscura del alma. Quizás tengas que soportar este estado de ánimo hasta que desaparezca espontáneamente. Es probable que la razón no te ayude a superarlo. Con suerte, las personas que te rodean serán capaces de aceptar tu estado de ánimo sin sentirse seriamente afectadas por él. De vez en cuando deberíamos permitirnos el lujo de caer en esas locuras temporales porque aunque sean desconcertantes, dolorosas y problemáticas para las personas que nos rodean, representan un predominio del alma, un momento en que el esforzado ego se eclipsa y descansa. En ese momento en que uno se olvida de sí, puede percibir cosas importantes y ajustar y restaurar sus emociones. Los estados de ánimo depresivos que se prolongan y repiten con frecuencia pueden producir tensiones en un matrimonio y en el lugar de trabajo. Pero si uno se permite el lujo de zambullirse de vez en cuando en la depresión, puede llegar a incorporarla al esquema de su vida. Las personas que te rodean tratarán de comprender tu excentricidad emocional, aparte de que seguramente tendrán que lidiar con la suya propia. Cuando te sientas deprimido, no combatas tu estado de ánimo. No finjas sentirte alegre, acéptalo. Cuanta más autonomía te concedas, menos te identificarás con él. Puede aparecer y desaparecer como una nube, sin que tú estés sujeto a él. Si se debe a circunstancias externas, acéptalas, pero no te obsesiones con ellas. Procura que tu vida sea variada. Es una lección que hemos aprendido de Carl Jung, quien afrontó su crisis directamente, pero procurando que su vida familiar discurriera normalmente y le procurara estabilidad. Ten presente que tu actual locura es temporal. Puedes suspender cualquier decisión o iniciativa seria hasta que haya transcurrido. Puedes alejarte de la causa y buscar en la naturaleza, un paseo por la ciudad o ir de compras. Puedes hablar con un amigo, pero ten presente que la razón no suele incidir en ese estado de ánimo. El tiempo, el sueño, las distracciones y los pequeños placeres pueden tener cierto impacto en las locuras y estados depresivos temporales. Al cabo de un tiempo, quizás llegues a conocer a fondo esos estados de ánimo. Carl Jung halló una personalidad en cada uno de sus estados de ánimo y los vinculó a una figura con un rostro y un nombre.
Procura dotar a tus excursiones emocionales de una mayor imaginación. También pueden servirte las imágenes de tus sueños, en los que se muestran las noches oscuras. Estos sueños indican que la noche oscura te conduce a lugares emocionales desagradables o desconocidos. Uno siempre tiene la tentación de aliarse con el ego del sueño y juzgar la situación desde el punto de vista de éste. En ocasiones conviene adoptar el punto de vista opuesto y ver si el sueño presenta una necesidad o incluso una alternativa saludable. Uno puede soñar que está en medio del invierno más crudo o que se aproxima un tornado o una tormenta de polvo. A menudo una noche oscura comporta un cambio de clima emocional. Un buen sistema de afrontar las locuras temporales es incorporar lo irracional a tu vida cotidiana. Toma nota de los signos que indican hechos que van a producirse en tu entorno. Tómate tus intuiciones en serio. Incluso puedes experimentar con métodos tradicionales de clarividencia, como las cartas del tarot, la astrología, las runas o el I Ching. En un mundo posmoderno donde la razón y los hechos ya no son las fuentes principales del conocimiento, no es difícil ver la habilidad de estos sistemas tradicionales para estimular la imaginación. Cuanto más vivas en la esfera del alma, en lugar de la mente, más te familiarizarás con los estados de ánimo y las fantasías que de pronto se apoderan de ti y te sumen en una breve noche oscura del alma.